Hola a todos. En la historia de hoy, conoceremos el caso de una mujer que, justo después de estampar su firma en los papeles del divorcio, canceló de inmediato las 15 tarjetas de beneficiario asociadas a la cuenta de su exmarido. En ese mismo instante, el exmarido estaba reservando una lujosa fiesta de compromiso de 100.000 euros para su amante, pero una sola frase del maestro de ceremonias lo dejó helado en el acto. Amigos, en la vida hay encrucijadas que no deseamos, y el divorcio es, quizás, una de las más dolorosas. Después de 20 largos años dedicados a su familia, lo único que le quedaba en las manos a Ariadna, la protagonista de nuestra historia, era una fina hoja de papel, pesada por incontables amarguras, el certificado de divorcio. Pero lo especial de esta historia no reside en las lágrimas ni en súplicas desesperadas. La historia comienza en el preciso momento en que su exmarido, Fermín, se sube apresuradamente a su coche con su amante, dándole la espalda a la mujer con la que compartió media vida. En ese instante no hubo derrumbe. Solo un silencio aterrador, como el de un iceberg que, tras soportar una presión inmensa, finalmente comenzaba a resquebrajarse. En lugar de hundirse en la tristeza, Ariadna eligió un camino diferente. Transformó su dolor en fuerza, sus años de paciencia en un plan meticulosamente calculado para reclamar justicia. Desde cancelar las tarjetas que había facilitado a toda la familia de su marido hasta enfrentarse cara a cara con aquellos que daban por sentados sus sacrificios, cada uno de sus pasos fue un grito que proclamaba su propio valor. La historia que vamos a escuchar no es simplemente la de una recuperación de bienes, sino el viaje de una mujer que, habiendo decidido vivir para sí misma, se reencuentra con su verdadero ser. Es un relato lleno de giros dramáticos e inesperados, que emerge de la oscuridad de la traición hacia la luz de la libertad, y que nos deja profundas lecciones sobre el corazón humano. Apreté con fuerza la carpeta que contenía mi certificado de matrimonio recién anulado. Apenas habían pasado unos minutos desde que salí del mostrador del ayuntamiento, y el papel todavía parecía conservar algo de calor. Al detenerme en las escaleras del edificio, un viento frío me obligó a ceñirme el abrigo. Había salido con prisa por la mañana y llevaba poca ropa, así que el cuerpo se me heló, pero mi corazón ardía más que nunca. Era como si una roca que me había oprimido durante años finalmente hubiera sido retirada. Fermín caminaba más rápido que yo. Tan pronto como terminó el trámite, se dio la vuelta bruscamente y se metió en un coche aparcado junto a la acera. Ni siquiera bajó la ventanilla. A través del cristal tintado, alcancé a ver a una mujer joven con un abrigo rosa sentada en el asiento del copiloto. No había que pensar mucho para saber que era su amante, Yanira. No sentí rabia. Al contrario, me sentí liberada. 20 años de matrimonio, desde el primer día lleno de esperanza hasta la desintegración total, llegaban hoy a su fin. Saqué mi móvil y encendí la pantalla. Mis dedos, sin la menor vacilación, abrieron la aplicación del banco. Tiempo atrás, Fermín me había dicho que necesitaba liquidez para su negocio, y me pidió que solicitara una tarjeta principal a mi nombre, y que luego emitiera varias tarjetas de beneficiario para él y su familia. En aquel entonces, sin pensarlo dos veces, le di 15. Una para él, una para su hermana, Zoraida, e incluso varias para sus compañeros de juerga. Pensándolo ahora, fui una completa idiota. Dejé que jugaran con mi crédito como si fuera un juguete. Entré en el menú de gestión de tarjetas asociadas. Los últimos 4 dígitos de las 15 tarjetas aparecían claramente, y junto a cada una, la palabra activa. Clavé la mirada en la que él usaba con más frecuencia, terminada en 8886. Siempre decía que esos números le traían suerte, pero yo sabía que, el mes pasado, con esa misma tarjeta, le había comprado a su amante un bolso de más de 3.000 euros. Me mordí el labio y pulsé el botón Cancelar asociación. El sistema me pidió confirmación. Sin dudar ni un segundo, acepté. Inmediatamente apareció un mensaje. La asociación de la tarjeta terminada en 8886 ha sido cancelada con éxito. Esta tarjeta ya no puede ser utilizada. Al leerlo, sentí como si un peso enorme se desprendiera de mi alma. Continué cancelando las 15 tarjetas, una por una, sin dejar ni una sola. Con cada cancelación, llegaba una notificación, y el móvil no paraba de sonar. Ding, ding. Aquel sonido era más dulce que cualquier melodía. Cuando acababa de cancelar la última tarjeta, recibí un mensaje de voz por WhatsApp de mi mejor amiga, Leire. Su voz sonaba excitada. Ariadna, tía, no te vas a creer la que te traigo. Una clienta habitual de mi tienda es la encargada de eventos en un gran hotel de aquí, y me acaba de llamar para decirme que ha visto a tu ex. Estaba allí con una niñata reservando una fiesta de compromiso. Y el tío, con toda su cara, pidiendo un fiestón de 100.000 euros.
Decía que tenía que ser algo por todo lo alto para el 18 del mes que viene. Sostuve el teléfono y no pude evitar sonreír. Qué oportuno, pensé. Mientras él, en un lado, soñaba con un futuro maravilloso con su amante, yo, en el otro, le cortaba el grifo. Le respondí a Leire. Lo sé. Gracias, Leire. Ya verás, hoy ni siquiera podrá pagar la señal de la reserva. Envié el mensaje, guardé el móvil en el bolsillo, metí la carpeta en mi bolso y me dirigí a casa. Mis pasos eran ligeros como una pluma. Antes, cada vez que pasaba cerca del ayuntamiento pensaba, ¿y si llega el día en que no podamos seguir juntos? Ahora que ese día había llegado, me sentía extrañamente en paz. De camino a casa, vi un puesto de castañas asadas. Me detuve y compré un cucurucho. El calor de las castañas en mis manos me reconfortó hasta lo más profundo del alma. A partir de ahora me dije, voy a vivir para mí. No habían pasado ni 30 minutos desde que llegué a casa cuando alguien empezó a aporrear la puerta como si quisiera derribarla. Luego oí la voz chillona de mi excuñada, Zoraida. Ariadna Jiménez. Abre la puerta ahora mismo. ¿Crees que puedes esconderte ahí dentro? Estaba a punto de tirar la cáscara de una castaña a la basura cuando oí su voz y fruncí el ceño. Era evidente que Fermín, al ver que sus tarjetas no funcionaban, le había ido con el cuento a su hermana. Me lavé las manos y fui hacia la puerta, pero no la abrí de inmediato. ¿Quién es? Pregunté a través de la puerta. Si tienes algo que decir, dilo desde ahí. ¿Por qué golpeas la puerta así? ¿Quién va a ser? La voz de Zoraida sonaba cada vez más impaciente. Abre ya. Mi hermano está haciendo el ridículo en el hotel por tu culpa. Como no lo arregles ahora mismo, te vas a enterar. Suspiré y abrí la puerta. Zoraida estaba plantada en el umbral. Llevaba un llamativo vestido estampado de flores, el pelo cardado como una melena de león, un maquillaje recargado y los labios pintados de un rojo sangre. En su mano un bolso brillante que reconocí al instante, uno que había comprado con mi tarjeta. Antes de que pudiera invitarla a pasar, se coló dentro y lanzó el bolso sobre el sofá. La cadena metálica golpeó la mesita de centro con un sonido estridente, y mi viejo gato, asustado, se escondió debajo del sofá. Zoraida se plantó con las manos en las jarras, el pecho hinchado y los ojos desorbitados. ¿Pero tú te has vuelto loca? Mi hermano me acaba de llamar. Dice que al ir a pagar la señal de la boda, ninguna de las tarjetas funcionaba. Llamó al banco y le dijeron que la titular de la cuenta principal había cancelado todas las tarjetas asociadas. ¿Quién más podría ser sino tú? Me crucé de brazos y la miré fijamente. Sí, he sido yo. ¿Y qué? ¿Qué y qué? Gritó Zoraida, como si hubiera oído la cosa más absurda del mundo. Mi hermano lleva años usando esas tarjetas, y yo la mía también. Justo la semana pasada vi unos zapatos que pensaba comprarme esta. ¿Se te antoja cancelarlas y las cancelas sin más? ¿Pero por quién nos tomas? Me reí con desdén. Fui al estudio y saqué de un cajón un fajo de documentos. Eran los contratos originales de cuando solicité las tarjetas. Siempre los había guardado como prueba, por si acaso. Lancé los papeles sobre la mesa y señalé una línea. Lee esto tú misma. Aquí pone bien claro. Titular de la tarjeta principal. Ariadna Jiménez. El derecho de uso de las tarjetas de beneficiario depende exclusivamente de la titular. En otras palabras, si quiero cancelarlas, las cancelo. A quien se las doy es asunto mío. No tiene nada que ver con vosotros. Zoraida agachó la cabeza y empezó a hojear los papeles. Su mirada se volvía cada vez más desconcertada, pero su boca seguía insistiendo. Estos son papeles viejos. Mi hermano me dijo que cambió la titularidad a su nombre hace mucho tiempo. Este contrato es falso. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y le puse la pantalla en la cara. Mira bien. La titular soy yo. ¿Cuándo dices que cambió la titularidad? Que te traiga un extracto bancario que lo demuestre. Si lo consigue, no solo reactivaré las tarjetas, sino que también te pediré perdón. Si no, deja de montar un numerito aquí. Zoraida se quedó sin palabras. Su cara pasaba del rojo al blanco. Un momento después, suavizó un poco el tono, aunque todavía se notaba su rabia. Vale, supongamos que las tarjetas son tuyas, pero mi hermano ha vivido contigo 20 años. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Está a punto de empezar una nueva vida? ¿Y le dejas sin poder pagar ni la señal de su boda? ¿No piensas en el ridículo que hará? Al recordar mis 20 años de humillación, la ira me subió por dentro. ¿Y él no pensó en el ridículo cuando se fue con su amante a reservar una boda de lujo? ¿No pensó en lo cruel que era conmigo cuando desviaba nuestro dinero para gastárselo a manos llenas con ella? Yo he vivido 20 años a su lado ahorrando hasta el último céntimo. Apenas me he comprado un vestido de 20 euros, mientras él no pestañeaba al comprarle bolsos a su amante. Ahora que se ha quedado sin dinero, ¿se acuerda de mí? Demasiado tarde.
Zoraida retrocedió un paso ante mis palabras. Con los ojos enrojecidos, de repente, alargó la mano para coger un vaso de la mesa, como si fuera a estrellarlo. La detuve rápidamente y señalé la puerta. Ni se te ocurra. Llamaré a la policía ahora mismo. Que vengan y decidan quién tiene la culpa. Si yo por cancelar mis propias tarjetas, o vosotros por venir a mi casa a armar escándalo, y entonces todos los vecinos de esta comunidad saldrán a ver el espectáculo de vuestra familia acosando a la gente. La mano de Zoraida se quedó suspendida en el aire. Me miró, luego miró hacia la puerta, y finalmente dio una patada al suelo. Recogió su bolso del sofá y dijo entre dientes: «Ya verás, se lo contaré a mamá. Cuando ella se entere, no te dejará en paz». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El portazo que dio hizo temblar las paredes y hasta los cuadros de la pared. Mirando el pomo de la puerta abollado, apreté el vaso que tenía en la mano. El agua estaba fría, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Si Zoraida se había ido, era seguro que vendría mi suegra. Las dificultades que se avecinaban no serían pocas, pero ya no tenía miedo. Desde el momento en que cancelé esas 15 tarjetas de crédito, decidí que no volvería a soportar humillaciones. Fui al sofá, recogí los contratos que Zoraida había esparcido y los guardé de nuevo en el cajón. Le eché un poco más de pienso a mi viejo gato. Salió de debajo del sofá y se frotó contra mis piernas. Me agaché para acariciarle la cabeza y pensé: por muy difíciles que sean los días que vienen, tengo que salir adelante. Por mí misma. No habían pasado ni 30 minutos desde que Zoraida se fue, cuando volvieron a llamar a la puerta. Esta vez no eran golpes furiosos, sino un toc muy rítmico. Cada golpe parecía pensado para pesar sobre mi corazón. Acababa de sentarme con el gato en mi regazo. Al oír el sonido, supe de inmediato que era mi suegra. Dejé al gato en el sofá, me levanté y fui hacia la puerta. Antes de abrir, oí su voz desde fuera. «Ariadna, hija, abre la puerta. Soy yo. Zoraida me ha dicho que ha venido antes a montar un escándalo. He venido para que hablemos las cosas con calma». Hablaba con suavidad, pero su tono autoritario de siempre no había cambiado. Quité el cerrojo. En cuanto la puerta se entreabrió un poco, mi suegra la empujó y entró. Todavía llevaba el abrigo verde oscuro que le regalé hacía 2 años y un pañuelo gris en la cabeza. En la mano, una bolsa de tela que parecía pesada. Entró en casa sin siquiera cambiarse los zapatos, dejando huellas de barro en el suelo que yo acababa de limpiar. Ver las pisadas sucias me molestó, pero no dije nada. Al fin y al cabo, era una persona mayor. Decidí escuchar lo que tenía que decir. Mi suegra ni me miró. Fue directa al centro del salón y dejó la bolsa de tela sobre la mesita. Con un golpe sordo, varias manzanas rodaron por el suelo. Se dejó caer en el sofá, justo en el sitio donde yo siempre me sentaba, y golpeando el reposabrazos dijo: «Ariadna, ven y siéntate. Quiero decirte un par de cosas. De corazón». Arrastré una silla y me senté frente a ella. Puse las manos sobre mis rodillas y esperé a que hablara. Lanzó un largo y profundo suspiro, como si cargara con todas las injusticias del mundo. «Zoraida me ha llamado llorando. Me ha dicho que has cancelado todas las tarjetas de la familia. Fermín no ha podido ni pagar la señal en el hotel y ha tenido que volver a casa suplicando a la gente. Dime, hija, ¿cómo has podido hacer algo tan desconsiderado?» No respondí, esperando a que continuara. Al ver mi silencio, prosiguió: «Sé que Fermín se ha equivocado. Liarse con esa chica es culpa suya, lo admito. Pero todos los hombres, cuando son jóvenes, pueden cometer una locura. Además, habéis vivido juntos 20 años. Algo de afecto habrá quedado, ¿no? ¿Cómo has podido cortarle el grifo de esa manera? Él ha usado esas tarjetas durante años. Si las cancelas de repente, ¿qué imagen va a dar él que es un hombre de negocios?» Al oír esto, no pude evitar fruncir el ceño. «Suegra, él no ha cometido una locura, ha cometido adulterio. Y esas tarjetas están a mi nombre. Las cancelo cuando quiero, no tiene nada que ver con la imagen que él quiera dar. Si quería mantener las apariencias, no debería haber usado mi tarjeta para comprarle bolsos a su amante ni reservar bodas de lujo. Y tampoco debería haber desviado nuestro dinero. Vaya modales tienes». Mi suegra golpeó la mesa con fuerza. Las tazas de té sobre ella tintinearon. «¿Adulterio, dices? Esa chica es joven y cariñosa, y Fermín se divierte con ella. ¿Qué le vamos a hacer? Además, en 20 años no ha sido capaz de darle un hijo varón. Si Fermín tiene un hijo fuerte y sano con ella, será una bendición para nuestra familia. ¿Tanto te cuesta ser un poco comprensiva?» Aquello me enfureció por completo. Me levanté, fui al estudio, y saqué de un cajón el fajo de recibos que había guardado, el libro de cuentas de la casa,
los registros del negocio de materiales de construcción e incluso las pruebas de las transferencias que Fermín le había hecho a su amante. Lancé los recibos delante de ella y señalé uno. ¿Que no soy comprensiva? Pues mire esto. El invierno pasado tuve 40 de fiebre. Le pedí que me comprara un paracetamol y me dijo que estaba ocupado, que había quedado con unos amigos. ¿Sabe qué pasó? Ese mismo día, le transfirió 200 euros a esa mujer para que se comprara ropa nueva. ¿Es esto algo que deba comprender? Mi suegra cogió el recibo, desvió la mirada y lo volvió a dejar sobre la mesa. Seguía intentando justificarse. Seguro que tenía algo importante con sus amigos. Y 200 euros tampoco es tanto dinero. Los hombres necesitan llevar algo de efectivo encima para sus relaciones sociales. ¿Que no es tanto? Cogí otro recibo. Pues mire este. El año pasado, por su cumpleaños, le compré un jersey de más de 100 euros y me dijo que era muy caro, que lo devolviera. Pero ese mismo día, Fermín le compró a esa mujer un collar de casi 1000 euros. ¿Por qué eso no le pareció caro? Y mire esto también. Señalé el libro de cuentas del negocio. El capital inicial de esa tienda fueron 30.000 euros que pusieron mis padres. Durante años, he sido yo la que ha llevado las cuentas, recibido la mercancía y atendido el local cada día. No hay nada que no haya hecho. ¿Y qué ha hecho Fermín? Ha ido desviando el dinero de la tienda, poco a poco, a su cuenta personal. ¿Sabe cuánto ha desviado? Más de 100.000 euros. La mitad de ese dinero es mío. ¿Con qué derecho lo ha hecho sin decirme ni una palabra? El rostro de mi suegra empezó a palidecer. Intentó coger una manzana de la bolsa, pero le temblaba tanto la mano que se le cayó al suelo. Carraspeó un par de veces, intentando recuperar su aire de autoridad. Ariadna, ese dinero lo ha ganado Fermín. Puede gastarlo como quiera, y tú eres mi nuera, tienes que obedecerme. Anda, reactiva esas tarjetas. Si a Fermín le va mal, yo no estoy tranquila. ¿Y si le da algo por el disgusto? ¿Podrás cargar con eso? ¿Que no podré cargarlo? Me reí con desdén. Suegra, la pensión de 600 euros que cobra cada mes, ¿no se la da entera a Fermín y a Zoraida? Zoraida no tiene trabajo y vive de ustedes. Los gastos de su hijo, las clases particulares. Todo lo paga usted, ¿verdad? Usted ahorra hasta el último céntimo y lleva la misma ropa durante años, mientras Fermín usa mi dinero para mantener a su amante. ¿Por qué eso no es una falta de respeto? ¿Me está pidiendo que reactive las tarjetas para que él siga manteniendo a su amante con mi dinero? ¿O para que Zoraida siga yéndose de compras con mi tarjeta? Mi suegra se quedó sin respuesta, con el rostro enrojecido. De repente, se tiró al suelo y empezó a golpearse las rodillas mientras lloraba a gritos. ¡Ay, qué desgraciada soy! ¡Qué vida la mía! Después de criar a mis hijos sola durante décadas, con tanto esfuerzo, la nuera que me toca no solo no me respeta, sino que le arruina la vida a mi hijo. No puedo más. Vecinos, venid a ver esto. Esta vieja está siendo maltratada por su nuera. Cuanto más lloraba, más tranquila me sentía yo. Fui a la puerta, la abrí un poco y le dije: Suegra, si quiere que los vecinos vengan a verlo, le abro la puerta de par en par, que entren todos y decidan quién tiene razón. A ver si el problema es que yo he cancelado mis propias tarjetas, o que Fermín ha cometido adulterio y ha desviado nuestro patrimonio. A ver si la irrespetuosa soy yo, o si es usted, que solo defiende a su hijo mientras maltrata a su nuera. Si no quiere quedar en ridículo, hablemos las cosas claras. El llanto de mi suegra cesó en seco. Levantó la cabeza, miró por la rendija de la puerta y luego al exterior. El pánico era evidente en su mirada. En esta comunidad, todos éramos vecinos de toda la vida. Si pasaba algo en una casa, se enteraba todo el barrio. Si ella montaba un escándalo, los que quedarían en evidencia no sería yo, sino ella y Fermín. Lentamente, se puso de pie. Se sacudió el polvo de la ropa y me lanzó una mirada asesina. Te has lucido, Ariadna Jiménez. Se te han subido los humos a la cabeza, ¿eh? Atreverte a hablarme así, ya verás. Fermín no te lo perdonará. Dicho esto, recogió la bolsa de tela de la mesa y salió por la puerta. Al pasar a mi lado, me empujó con fuerza. No me aparté, simplemente la miré. Al llegar a la puerta, salió corriendo sin cambiarse los zapatos, y la cerró con un portazo aún más fuerte que el de su hija. Cerré la puerta y miré las manzanas rodando por el suelo y los recibos esparcidos sobre la mesa. Suspiré profundamente. La verdad es que, mientras me enfrentaba a ella, mi corazón también temblaba un poco. Al fin y al cabo, era una persona mayor. Pero al pensar en mis 20 años de humillación, ya no podía soportarlo más. Recogí las manzanas del suelo y las puse en un frutero en la cocina. Ordené los recibos y los guardé de nuevo en el cajón.
Mi viejo gato se acercó y se frotó contra mis piernas. Me senté y le acaricié la cabeza mientras le susurraba: «No tengas miedo, ahora estoy yo aquí». Sabía que, después de mi suegra, vendría Fermín. Las dificultades que me esperaban eran muchas, pero estaba preparada. No importaba qué tretas intentaran, no volvería a ser la de antes, la que aguantaba todo con sumisión. Iba a recuperar lo que era mío y hacerles pagar por lo que habían hecho. Por la tarde, llamé a Leire y le conté la visita de mi suegra. Leire soltó un par de palabrotas por teléfono y luego me dijo: «Ariadna, no te preocupes. Si vuelven a armar jaleo, llámame. Voy para allá volando. Ah, y ya he hablado con el abogado del que te hablé, un primo mío. ¿Te viene bien mañana? Podemos ir juntas, enseñarle esos recibos y ver qué se puede hacer para recuperar el dinero que te han quitado». Las palabras de Leire me reconfortaron. Con su ayuda y la de un abogado, ya no tendría que luchar sola. Le dije que mañana me venía bien, que nos veríamos por la mañana para ir a su despacho. Después de colgar, salí al balcón y miré la luz del sol. Me sentí mucho más ligera. Por muy difícil que fuera el camino, seguiría adelante. Iba a vivir por fin para mí misma. Recogí todas las manzanas que mi suegra había tirado. Algunas estaban magulladas, pero otras, después de lavarlas, se podían comer. Las puse en un plato en la cocina para que se secaran. Mientras limpiaba la mesa, mi viejo gato se paseaba a mis pies, rozando de vez en cuando su cabeza contra mis pantalones. Parecía saber que algo había pasado, y estaba más tranquilo de lo normal. Justo en ese momento, sonó mi móvil. La pantalla, sobre la mesa del salón, se iluminó. Era el número de Fermín. Mis dedos se detuvieron por un instante. Sabía que había llegado el momento. Ni su madre ni su hermana habían conseguido nada, así que era evidente que ahora le tocaba a él. Dejé el paño, me acerqué y cogí el teléfono, pero no respondí de inmediato. Primero, pulsé el botón de grabar. Desde el escándalo de Zoraida, había decidido que debía grabar todo lo que dijeran como prueba, para que luego no pudieran negarlo. Una vez lista, deslicé el dedo para aceptar la llamada y me llevé el móvil a la oreja. «Ariadna, ¿te has vuelto loca?». La voz de Fermín estalló al otro lado de la línea. Sonaba ronca y áspera, como si acabara de discutir con alguien. De fondo se oían bocinas de coches. Parecía que estaba en la calle. «Dime una cosa, ¿has sido tú la que ha cancelado las 15 tarjetas?» Me apoyé en el respaldo del sofá, acariciando suavemente el lomo de mi gato, y respondí con una voz desprovista de emoción. «Sí, he sido yo. ¿Pasa algo? ¿Que si pasa algo?» «Por supuesto que pasa», gritó tan fuerte que me dolió el oído. «Hoy en el hotel, delante de todo el mundo, he pasado 7 u 8 tarjetas y ninguna funcionaba». La cara con la que me miraba el encargado, como si fuera un mendigo. Y Yanira ahí presionándome. «¿Tienes idea de la vergüenza que he pasado? Lo has hecho a propósito, ¿verdad? No soportas verme feliz». Me reí. Mi gato se sobresaltó por el grito y se encogió. Lo acaricié para calmarlo. «Sí, lo he hecho a propósito. ¿Y tú? ¿Pensaste en mi felicidad cuando te fuiste con tu amante a reservar una boda de lujo? Cuando usaste mi tarjeta para comprarle un bolso de 3.000 euros y un collar de 1,000. ¿Pensaste que yo seguía usando un abrigo de hace 3 años? Cuando desviaste más de 100.000 euros del negocio a tu cuenta personal, ¿pensaste que la mitad de ese dinero era mío? Déjate de tonterías», me interrumpió. Su voz estaba llena de pánico y rabia. «Esas tarjetas las he usado durante años. Son como si fueran mías. Si querías cancelarlas, al menos podías habérmelo dicho. ¿Es que no existo para ti? ¿No te queda ni un poco de afecto?» «¿Afecto?», repetí. No sentí nada, solo me pareció ridículo. Cuando te pillé abrazado a tu amante en la tienda, ¿pensaste en el afecto? Cuando tenía 40 de fiebre y te pedí que me compraras un paracetamol, y me dijiste que estabas ocupado bebiendo con tus amigos mientras te la llevabas a un restaurante, ¿pensaste en el afecto? Es un poco tarde para hablar de eso ahora. Se quedó sin palabras, así que su voz se volvió más dura, amenazante. «Escúchame bien, Ariadna. Reactiva esas tarjetas ahora mismo. Si no, atente a las consecuencias. Sé que todavía tienes esos recibos. ¿Crees que esos trozos de papel te servirán de algo? Ya estamos divorciados, el reparto de bienes está hecho. Ni se te ocurra pensar que vas a sacarme un céntimo más». Sostuve el teléfono, escuchándolo gritar. El pequeño punto rojo de la grabadora parpadeaba, registrando cada una de sus injurias. Hablé con calma. Si el reparto de bienes está hecho o no, no lo decides tú. Ya he contratado a un abogado. Mañana me reúno con él. Ya veremos entonces.
Veremos si los 100.000 euros que desviaste y el dinero que te gastaste en tu amante con mi tarjeta se consideran bienes gananciales, y ni sueñes con que reactive las tarjetas. Son mías, y se las doy a quien yo quiero. ¿Quién te crees que eres? Un abogado. ¿Te has atrevido a contratar a un abogado? Su voz delataba su pánico, aunque intentaba mantener la compostura. Ariadna, no te pases. Mi madre me lo ha dicho. Si no reactivas las tarjetas, vendremos cada día a tu casa a montar un escándalo. Haremos que toda la comunidad de vecinos se entere de la clase de arpía que eres. Una mujer que, incluso después del divorcio, intenta desplumar a su exmarido. A ver si después puedes salir a la calle con la cabeza alta. Venid cuando queráis, dije. Mi voz se había vuelto gélida. La última vez que vino tu hermana a armar jaleo, no llamé a la policía por respeto a ti. La próxima vez, llamaré al 112 directamente. Y entonces veremos. Veremos quién tiene la culpa. Si yo por cancelar mis tarjetas, o vosotros por venir en manada a mi casa a armar escándalo. Y entonces no solo los vecinos, sino también la policía, conocerán la verdadera cara de tu familia. A ver quién pasa más vergüenza. Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Luego se oyó un golpe seco, como si hubiera estrellado el teléfono contra algo. Le siguieron sus insultos furiosos. Ariadna, maldita seas. Estaba ciego. ¿Cómo pude casarme con alguien como tú? Ya verás. Esto no va a quedar así. No te dejaré vivir en paz. Al escuchar sus amenazas, no sentí ningún miedo. Al contrario, me sentí tranquila. Cuanto más se enfadaba, más evidente era que no tenía argumentos. Comprobé que la grabación superaba los 3 minutos. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Colgué la llamada con firmeza. Guardé el archivo de audio. Lo renombré como amenazas de Fermín y lo subí a la nube. Aunque había colgado, el eco de sus gruñidos parecía persistir en el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua tibia. Después de beber unos sorbos, la sensación desagradable se disipó. Mi viejo gato saltó al sofá y se acurrucó en el sitio donde yo había estado sentada, moviendo la cola suavemente. Fui al balcón y descorrí las cortinas. El cielo ya se había oscurecido. En el patio, algunos vecinos paseaban y charlaban animadamente. Apoyada en la barandilla, pensé en las amenazas de Fermín y de repente me pareció cómico. Antes, siempre me había asustado que se enfadara. Temía discutir con él y cedía en todo. El resultado, traición y manipulación. Ahora que no tenía miedo, él no podía hacerme nada. Justo en ese momento, recibí un mensaje de WhatsApp de Leire. «Mañana a las 10 en el despacho del abogado, ¿te va bien?» «Sí, perfecto», respondí. Le conté que Fermín acababa de llamarme para amenazarme y le envié el archivo de audio. Leire respondió al instante. «Bien hecho, tienes que grabarlo todo. Con esta grabación, no se atreverá a amenazarte a la ligera. Y el abogado tendrá más base para actuar. No te preocupes. Mañana cuando nos reunamos con él, verás cómo recuperamos el dinero que ese cabrón te ha quitado». El mensaje de Leire me reconfortó. Con ella a mi lado y un abogado para ayudarme, ya no tendría que luchar sola. «No tengo miedo», le escribí. «Te tengo a ti». Cerré WhatsApp y volví al salón. Ordené los recibos de la mesa y los metí en el maletín que llevaría mañana. Luego, empecé a preparar la cena. En la nevera quedaban algunas verduras y huevos que había comprado el día anterior. Hice un par de platos sencillos y un poco de puré. Mientras comía, mi gato se sentó tranquilamente a mi lado. Le di un trozo de huevo y se lo comió con gusto. Mirándolo pensé, aunque a partir de ahora estemos solo los dos, tenemos que vivir bien. No dejaré que esa gente horrible y sus problemas me afecten más. Sabía que Fermín no se rendiría fácilmente y que intentaría causarme más problemas. Podría volver a buscarme o traer a su madre y a su hermana para armar jaleo, pero estaba preparada. No importaba qué tretas utilizaran, les plantaría cara y contraatacaría. Tenía que recuperar lo que era mío y hacerles pagar por sus actos. Y lo más importante, vivir por fin para mí misma, y vivir 100 veces mejor que antes. Hice una copia de seguridad del archivo de audio de la llamada con Fermín y volví a organizar el fajo de recibos en el maletín. Los documentos que iba a presentarle al abogado mañana debían estar perfectamente ordenados. No podía permitirme ningún error. Dentro del maletín también estaba la tarjeta de visita del abogado que me había dado Leire. Miré el reloj. Acababan de pasar las 7 de la tarde. Fuera ya estaba oscuro, y desde la cocina llegaba el aroma reconfortante del puré caliente. Mi viejo gato, sentado junto a la mesa, miraba fijamente mis palillos, esperando otro trozo de huevo. Justo cuando me sentaba a cenar, mi móvil emitió un sonido. Era una notificación de solicitud de amistad en WhatsApp. Cogí el teléfono y vi un nuevo mensaje en la lista de solicitudes.
El nombre de usuario era Yanira. La foto de perfil, un selfie con maquillaje recargado y un collar brillante. No había duda, era su amante. El mensaje de la solicitud era arrogante y provocador. Soy la prometida de Fermín, tengo algo que decirte, así que acéptame. Al leerlo, no pude evitar sonreír con desdén. Mi gato se frotó contra mi mano. Le acaricié la cabeza y acepté la solicitud. A ver qué perlas tenía que soltar. En cuanto la acepté, sus mensajes cayeron como una lluvia de proyectiles. Primero, 3 o 4 fotos. La primera era una vista del salón de banquetes de un hotel. Candelabros lujosos brillaban, y aunque en el cartel del fondo aún no aparecían sus nombres, se leía felicidades a los novios. La segunda foto era un selfie de ella con un vestido de novia blanco. La cola del vestido era larguísima, y en su mano, un anillo de diamantes, mientras hacía el signo de la victoria a la cámara. La tercera era una foto con Fermín. Él la abrazaba por la cintura, y ambos posaban frente al menú de la boda. Solo con leer los nombres de los platos, se notaba que eran carísimos. Luego llegó un torrente de mensajes de texto, cada línea resumando prepotencia. Este es el sitio donde Fermín y yo vamos a celebrar nuestro compromiso. Fermín ha dicho que se gastará 100.000 euros para que mi boda sea por todo lo alto. Mira esto. Mi vestido de novia está hecho a medida, cuesta más de 20.000 euros. Y este anillo, 15.000. Fermín dice que me queda precioso. Seguro que en los 20 años que estuviste con Fermín, nunca pisaste un sitio tan lujoso, ¿verdad? Tomé una cucharada de puré, y lentamente, escribí mi respuesta. Mi tono era extremadamente sereno. ¿Qué sitio más bonito? El vestido y el anillo también parecen muy caros. Pero tengo una duda. ¿Ese dinero lo pagas tú o lo paga Fermín? Si lo paga él, yo que tú tendría cuidado. Ayer me llamó desesperado porque no podía pagar ni la señal de la reserva. Pasó 7 u 8 tarjetas y ninguna funcionaba. ¿Estás segura de que tienes 100.000 euros? No habían pasado ni 10 segundos cuando respondió. Cada palabra denotaba urgencia. No digas tonterías. Fermín tiene mucho dinero. Su negocio va genial. Es imposible que no tenga un duro. Lo que pasa es que estás celosa y no soportas vernos felices. ¿Celosa yo de ti? Pensé. Cada vez me parecía más ridículo. He vivido 20 años con Fermín. Sé qué clase de persona es mucho mejor que tú. Su negocio va, sin más. El año pasado, incluso desvió más de 100.000 euros a su cuenta personal. ¿Para quién crees que era ese dinero? Y el dinero con el que te compró el vestido y el anillo seguramente lo pagó con mi tarjeta principal. Ah, por cierto, esa tarjeta la cancelé. Ya no podrá usarla. Esta vez, su respuesta tardó en llegar. Pasó un minuto antes de que escribiera una frase. Mentirosa. Fermín me dijo que esas tarjetas eran suyas, que tú las cancelaste porque eres una histérica. También me dijo que el reparto de bienes ya estaba hecho, así que ni se te ocurra pensar en sacarle más dinero. ¿Reparto de bienes hecho? Pensé. Dejé el teléfono y le envié una captura de pantalla del historial de transferencias que había guardado. Mira esto. El 15 de mayo del año pasado, te transfirió 3.000 euros a tu cuenta. Concepto. Para tus gastos. El 28 de junio, 2.000 euros. Concepto. Para el bolso. Todo ese dinero eran bienes gananciales nuestros. Te lo envió a ti sin consultarme. ¿A eso llamas un reparto de bienes hecho? Y si de verdad tuviera tanto dinero, ¿por qué te pagaba las cosas con tarjetas que ni siquiera funcionaban? Esta vez tardó 2 minutos en responder. Su tono ya no era tan desafiante, parecía más bien una pataleta. Eso me lo dio Fermín porque quiso. Nos queremos de verdad, y tú solo eres una extraña. No te metas en nuestra relación. ¿Ya estáis divorciados? ¿Por qué te aferras al pasado? ¿Acaso quieres volver con él? Te aviso, ni en tus sueños. ¿Volver con él? Casi me río en voz alta. Vaya ego tienes. Solo quería que lo supieras. Que no te subas tanto a la parra por celebrar una boda y comprar lujos con el dinero de otros. Si no tienes cuidado, te quedarás sin dinero, sin boda y, al final, sin nada. Y si de verdad lo quisieras, no le habrías pedido que me suplicara por las tarjetas de crédito ni le habrías dejado desviar nuestro patrimonio. Si de verdad se quiere construir una vida juntos, no se actúa con tanto cálculo. Debí de dar en el clavo. Empezó a insultarme con todo tipo de improperios. Vieja amargada, arpía. No entré en su juego. Simplemente hice capturas de pantalla de toda la conversación. Las guardé en mi carpeta de pruebas y le envié una copia a Leire. Justo después de hacer la última captura, apareció una notificación. Este contacto te ha eliminado de su lista. Al ver la notificación, dejé el móvil en la mesa, cogí los cubiertos y tomé otra cucharada de puré. Todavía estaba caliente y me reconfortó por dentro. Finalmente,
Le di un trocito de huevo a mi gato, que se lo comió con gusto. Poco después, recibí un mensaje de WhatsApp de Leire. Envió un emoticono echando humo por las orejas junto con un mensaje. ¿Pero qué tía más descarada? ¿Se atreve a provocarte? No sabe con quién se ha metido. Se cree de verdad que Fermín es rico. Ya verás, en nada de tiempo estará llorando por las esquinas. Seguramente, le respondí. Hablar con ella es una pérdida de tiempo, pero he guardado toda la conversación. Mañana se la enseñamos al abogado, quizás sirva como prueba. Claro que sí, guárdalo todo, añadió Leire. Mañana iré un poco antes al despacho para esperarte. Hablaremos bien con el abogado para solucionar el tema del dinero que te ha robado Fermín. Tenemos que recuperar hasta el último céntimo. Después de hablar con Leire, fregué los platos y revisé de nuevo el maletín. Recibos, capturas de las transferencias, el archivo de audio de Fermín, las capturas de la conversación con su amante. No faltaba nada. Luego me senté en el sofá, encendí la televisión y vi un rato un programa de copla. Antes lo veía a menudo con mi suegra, pero desde que empezaron los problemas con Fermín, dejé de verlo. Ahora, viéndolo sola, me pareció bastante entretenido. Mirando la televisión, me sentí extrañamente en paz. Antes, siempre vivía con miedo a disgustar a mi marido o a molestar a mi suegra, y aguantaba todo. El resultado fue sufrir y además ser traicionada. Ahora era diferente. Ya fuera una amenaza de Fermín o una provocación de su amante, podía plantarle cara e incluso contraatacar. Sabía que el camino por delante todavía tenía espinas. Por ejemplo, Fermín podría intentar presionarme de otras formas, o mi suegra y mi excuñada podrían volver a armar jaleo. Pero ya no tenía miedo. Tenía pruebas en mis manos, una amiga y un abogado a mi lado, y, sobre todo, por fin tenía el valor de luchar por mí misma. Como se suele decir, más vale perder el dinero que la dignidad. Yo no solo iba a recuperar mi dignidad, sino también todo lo que me pertenecía, y a vivir bien los años que me quedaban. Y en cuanto a esa gente horrible y sus problemas, que se atormentaran entre ellos, al final, los únicos que saldrían perdiendo serían ellos mismos. A las 6 de la mañana me desperté. No podía volver a dormir, así que me levanté y revisé de nuevo el maletín. Anoche, después de la conversación con la amante, imprimí las capturas de pantalla y las organicé junto con los recibos y el archivo de audio. Me preocupaba olvidar algo importante. Mi viejo gato se paseaba por el salón, rozando de vez en cuando su cabeza contra mi mano, como dándome ánimos. A las 7 terminé de prepararme y salí de casa. Había quedado con Leire en la esquina de la calle. Ella ya estaba allí, con su habitual chaqueta roja, sosteniendo 2 bollos calientes. En cuanto me vio, me dio uno. Toma, come. Los acabo de comprar en la panadería de al lado. Luego, con el abogado, tendrás mucho que hablar. Con el estómago vacío no tendrás fuerzas. Le di un mordisco al bollo. El sabor intenso y dulce del chocolate me reconfortó hasta el alma. Eres la mejor. Con el lío de los papeles se me había olvidado desayunar. Siempre tan despistada, dijo Leire mientras caminábamos. Para lidiar con esa gentuza, lo primero es cuidarte tú. El abogado que te he buscado es de total confianza. Es especialista en disputas patrimoniales post-divorcio. El año pasado llevó el caso de mi vecina y consiguió que le devolvieran todo el dinero que le habían quitado. Mientras hablábamos, llegamos al despacho del abogado. No era muy grande, pero estaba impecable. En la pared colgaban varias placas de agradecimiento con frases como defensor de la justicia y servicio y honestidad. El abogado ya nos esperaba en su despacho. Parecía tener unos 40 años, llevaba gafas y transmitía una gran calma. Al vernos entrar, se levantó rápidamente y nos invitó a sentarnos. Por favor, pasen, siéntense. ¿Quieren un vaso de agua? Tómense su tiempo. Le entregué el maletín. Estaba un poco nerviosa y apreté las manos. Señor letrado, por favor, eche un vistazo a esto. Es toda la documentación que he reunido. Los recibos de los gastos de la casa, los libros de cuentas del negocio y las pruebas de las transferencias que le hizo a su amante. El abogado tomó el maletín, sacó los documentos y los examinó uno por uno, con detenimiento. De vez en cuando, subrayaba algo con un bolígrafo. En la oficina, solo se oía el sonido de las hojas al pasar. Leire y yo esperamos en silencio a que hablara. Después de unos 30 minutos, dejó los papeles, se ajustó las gafas y me miró. Ha preparado la documentación de forma muy exhaustiva, especialmente los libros de cuentas del negocio. Cada ingreso y gasto está registrado, lo que los convierte en una prueba fundamental. Mencionó que desvió €100. Según estos registros, entre mayo y octubre del año pasado, realizó 5 transferencias a su cuenta personal, cada una de €20,000.
sumando un total de 100,000. Además, estas transferencias se realizaron antes de su divorcio, por lo que se consideran bienes gananciales. Haberlas hecho sin su consentimiento es un acto claramente ilegal. Mi corazón se aceleró. Entonces, ¿podré recuperar ese dinero?, pregunté. He oído que hay gente que, aunque demuestre el desvío, al final no recupera nada. Podrá recuperarlo. No se preocupe, aseguró el abogado con firmeza. Los libros de cuentas son impecables y tenemos las pruebas de las transferencias a su cuenta personal. La cadena de pruebas es sólida. Además de esos 100,000 euros, veo varias transferencias de menor cuantía a principios del año pasado, de entre 1,000 y 2,000 euros cada una, que suman más de 10,000 euros. También debemos incluirlas en el cálculo. Y por supuesto, los artículos que compró para su amante con la tarjeta de beneficiario. ¿Tiene los extractos de la tarjeta? Si podemos demostrar que esos gastos fueron para ella, también se consideran bienes gananciales y puede exigir la devolución de una parte. Al oír esto, sentí que por fin se me quitaba un peso de encima. La tensión que sentía se disipó. Leire, a mi lado, también suspiró aliviada y me dio una palmadita en la mano. ¿Ves? Te dije que era de confianza. Ahora ya puedes estar tranquila. El abogado continuó. El siguiente paso es obtener toda la información de su cuenta personal. El número de cuenta, el banco y también los datos de la cuenta a la que transfería el dinero a su amante. Puedo solicitar una orden judicial para que el banco nos proporcione esa información directamente. Además, piense si tienen otros bienes en común. Por ejemplo, la casa, el coche o si él tiene otros depósitos o inversiones. Debemos aclararlo todo y no dejar nada fuera. Después de pensar un momento, respondí. La casa la compramos después de casarnos y está a nombre de los dos. El coche lo compró él hace 2 años, pero está a su nombre. En cuanto a otros ahorros, cuando le pregunté, me dijo que todo el dinero lo usaba para el negocio, que no tenía nada ahorrado. Ahora veo que seguro que lo tiene escondido. La casa y el coche son bienes gananciales, por lo que en el divorcio deben repartirse al 50%. No le será fácil quedarse con todo, dijo el abogado. En cuanto a otros ahorros, puedo rastrear el flujo de fondos a través de los movimientos de su cuenta. Con los extractos, es posible seguir el rastro. No se preocupe por sus artimañas. La ley está de nuestro lado y no podrá salirse con la suya. Saqué el móvil y le enseñé al abogado la captura de pantalla de la cuenta personal de Fermín que había guardado. Esta es su cuenta personal. La vi por casualidad en su móvil y la anoté. El número de cuenta de la amante lo encontré en sus conversaciones. ¿Servirá de algo? El abogado tomó el móvil, lo revisó y asintió. Con esta información, el proceso será mucho más sencillo. Hoy mismo presentaré la solicitud al juzgado para obtener la orden de investigación lo antes posible. En cuanto tengamos los resultados, podremos interponer la demanda y exigirle la devolución del patrimonio desviado. Cuando terminamos la consulta con el abogado, era casi mediodía. Le dimos las gracias y salimos del despacho. En la calle, el sol brillaba con calidez y mi corazón se sentía mucho más ligero. Antes, siempre me había sentido sola e indefensa ante las maquinaciones de mi exmarido. Ahora me daba cuenta de que, si no me rendía, con la ayuda de mis amigos y la protección de la ley, no había nada que no pudiera superar. Leire me llevó a un pequeño restaurante cercano y pidió 2 de mis platos favoritos. Mientras comíamos, me dijo, Ariadna, cuando todo esto se solucione, no te quedes encerrada en casa. Te he buscado un trabajo. Una amiga mía tiene una tienda de productos ecológicos en el barrio y está buscando una encargada. El sueldo es bueno, y como tú ya gestionabas el negocio de tu ex, seguro que se te da genial. Mi corazón dio un vuelco. Ya había pensado que después del divorcio debía encontrar un trabajo para ser independiente y no tener que depender de nadie. La propuesta de Leire encajaba perfectamente con mis planes. Sería genial, pero me da un poco de miedo no saber hacerlo bien. ¿Cómo no vas a saber?, rió Leire. Eres meticulosa y se te dan bien los números. Gestionar una tienda de productos ecológicos no será un problema. Cuando se resuelva lo del patrimonio, te llevo a conocer a mi amiga y habláis. Después de comer, me despedí de Leire y volví a casa caminando lentamente. Los vecinos que me encontraba por la calle me saludaban y yo les respondía con una sonrisa. Antes me aterraba que me preguntaran por mis problemas con Fermín. Me sentía avergonzada. Ahora ya no. Yo no había hecho nada malo. Los que habían actuado mal eran él y los que me habían engañado. No tenía por qué sentir vergüenza. Al llegar a casa, mi viejo gato, al oír la puerta, corrió a frotarse contra mis piernas. Dejé la lista de documentos que me había dado el abogado sobre la mesa. En ella se detallaban todos los papeles que debía preparar. Al verla, me sentí llena de confianza.
No importaba cuántas dificultades hubiera por delante, tenía el valor para enfrentarlas. Sabía que no estaba sola. Tenía amigos, la ley y mi propia determinación. Le envié un mensaje de agradecimiento al abogado. Luego, empecé a limpiar la casa. Metí las cosas viejas de Fermín en una caja, esperando a que viniera a recogerlas. A partir de ahora, esta casa era solo mía. No permitiría que nada relacionado con él ocupara ni un centímetro de mi espacio. Quería empezar una nueva vida, vivir por fin para mí misma, y vivir de una manera mucho más brillante que antes. Estaba agachada en el suelo, ordenando las cosas viejas de Fermín. Doblé varias de sus camisas gastadas y las metí en una caja de cartón. El olor del detergente que solía usar todavía impregnaba la ropa y me revolvió el estómago. Mi viejo gato, sentado junto a la caja, arañaba de vez en cuando una esquina, como si me estuviera ayudando. De repente oí unos golpes en la puerta, mucho más violentos que la vez anterior. La puerta temblaba, y hasta el marco de un cuadro en la pared vibró. A continuación, se mezclaron la voz chillona de Zoraida y los lamentos de mi suegra. Ariadna Jiménez, abre la puerta. Por tu culpa, mi hermano está entre la espada y la pared. Hoy no nos vamos de aquí sin más. Mi corazón se hundió. Sabía que eran ellas otra vez. Dejé la camisa que tenía en la mano, me levanté y fui hacia la puerta, pero no la abrí de inmediato. ¿Qué pasa?, pregunté a través de la puerta. Si tienen algo que decir, díganlo desde fuera. No son bienvenidas en mi casa. Abre. ¿Te atreves a no abrir? Zoraida pateó la puerta con fuerza. Te lo advierto, hoy mi madre y yo hemos venido para que reactives las tarjetas y te olvides del tema del patrimonio. Si no, no nos moveremos de aquí. Haremos que todo el barrio vea cómo maltratas a una anciana y acosas a tu exmarido. Fruncí el ceño. Eran increíblemente infantiles. Saqué el móvil del bolsillo, activé el modo de grabación y solo entonces quité el cerrojo. Esta vez iba a dejar constancia de su escándalo para que no pudieran negarlo. En cuanto la puerta se abrió, Zoraida empujó a mi suegra para entrar. Llevaba una bolsa de tela en la mano. Nada más entrar, la tiró al suelo. Los platos que había dentro se hicieron añicos, y los trozos de cerámica saltaron en todas direcciones. Mi gato asustado saltó de un brinco a lo alto de un armario y se quedó acurrucado sin atreverse a bajar. «Mira lo que has hecho», gritó Zoraida señalándome. «Mi hermano no puede ni pagar la señal de la boda, y su novia no para de discutir con él. El negocio está abandonado. ¿Estás contenta ahora? Eres una arpía. No soportas ver a los demás felices». Miré los trozos de cerámica esparcidos por el suelo y contuve mi rabia. ¿Qué he hecho yo? ¿Acaso está mal cancelar mis propias tarjetas de crédito y reclamar lo que es mío? Tu hermano es el que ha cometido adulterio y ha desviado el patrimonio. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Si quieren hablar razonablemente, perfecto. Si vienen a armar jaleo, llamo a la policía ahora mismo. ¿Llamar a la policía? ¿A quién crees que amenazas?, dijo Zoraida, y se dirigió al salón para coger el maletín que había sobre la mesa. Dentro estaban los documentos que había organizado con el abogado. Me apresuré a detenerla y abracé el maletín con fuerza. No toques mis cosas. Son pruebas. Como te atrevas a tocarlas, te arrepentirás. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? A mí me parece que las has falsificado tú. Zoraida intentó arrebatármelo. En el forcejeo, sus uñas me arañaron el brazo, dejando una marca roja. El dolor me hizo soltar el maletín, que cayó al suelo, esparciendo todos los recibos. En ese momento, mi suegra se tiró al suelo, estiró las piernas y empezó a golpearse las rodillas, llorando aún más fuerte que la vez anterior. ¡Ay, qué desgraciada soy! Mi hijo se casó con una fiera que, incluso después del divorcio, no nos deja en paz. Nos rompe las cosas y quiere robarnos nuestro patrimonio. Vecinos, venid a ver esto. Esta vieja va a morir a golpes. Al oír los gritos, la vecina de al lado abrió un poco la puerta y se asomó. Al ver los trozos de cerámica y los papeles por el suelo, frunció el ceño y volvió a cerrar. Al ver que alguien miraba, Zoraida lloró aún más fuerte, revolcándose por el suelo a propósito. «Venid a ver esto. Ariadna Jiménez está maltratando a la gente. Incluso después del divorcio se obsesiona con el dinero y pega a la gente». Al ver el espectáculo de madre e hija, ya no me sentí intimidada. Me pareció ridículo. Delante de ellas, saqué el móvil, marqué el 112 y dije con voz clara: «Hola, policía. Hay unas personas en mi casa montando un escándalo y rompiendo mis cosas. ¿Pueden venir, por favor?». Al oírme llamar a la policía, el llanto de Zoraida cesó en seco. Se levantó de un salto y me señaló, gritando: «¿Has llamado a la policía de verdad? Ariadna, estás loca. Al fin y al cabo, fuimos familia. ¿Tienes que llegar a estos extremos? ¿Familia?». Me reí.
Cuando tu hermano cometió adulterio, ¿me considerabais familia? Cuando vinisteis a mi casa a romper mis cosas y a insultarme, ¿me considerabais familia? ¿Ahora os da miedo? ¿Demasiado tarde? Mi suegra también se levantó y se sacudió el polvo. El pánico era evidente en su mirada. Ariadna, no llames a la policía. Podemos hablar las cosas con calma. Es que estábamos muy preocupadas y hemos actuado sin pensar. Ya es tarde para hablar con calma, dije, colgando el teléfono y mirándolas. La policía ya viene. Hablemos delante de ellos. A ver si yo os he maltratado a vosotras, o vosotras a mí. Poco después, se oyó la sirena de un coche de policía acercándose. Los rostros de mi suegra y Zoraida se pusieron pálidos. Zoraida se apresuró a recoger los trozos de cerámica del suelo y, con los nervios, se cortó en la mano. Mi suegra, a su lado, no paraba de moverse, inquieta, sin rastro de su anterior arrogancia. La policía no tardó en llegar. Eran 2 agentes. Al entrar y ver los trozos de cerámica y los papeles por el suelo, el que iba delante frunció el ceño y me preguntó, ¿es usted quien ha llamado? ¿Qué ha ocurrido? Señalé a mi suegra y a Zoraida. Señor agente, ellas son mi ex suegra y mi ex cuñada. Hoy han venido a mi casa a armar jaleo, han roto un plato y han intentado quitarme mis documentos. Mire, esta mujer me ha arañado el brazo. El agente vio el arañazo en mi brazo y los trozos de cerámica, y luego se volvió hacia ellas. ¿Por qué están ustedes montando este escándalo aquí? Zoraida balbuceó, sin saber qué decir. Mi suegra se adelantó, intentando adoptar un aire de autoridad. Agente, esto es un asunto de familia. Ha sido un malentendido, no tiene por qué preocuparse. Ya nos íbamos. Aunque sea un asunto de familia, no pueden entrar en casa de nadie a armar jaleo ni a dañar la propiedad, dijo el agente con severidad. Según la ley, acosar a otros o dañar deliberadamente la propiedad ajena es un delito. Como es la primera vez y los daños no son graves, no las detendremos. Pero deben disculparse con esta señora y compensarla por los daños. Si vuelve a ocurrir, actuaremos con más contundencia. Los rostros de mi suegra y Zoraida se pusieron lívidos, pero no se atrevieron a replicar. A instancias de la policía, Zoraida me pidió disculpas a regañadientes. Mi suegra también añadió un ha sido culpa nuestra. Después la policía les hizo limpiar todos los trozos de cerámica antes de dejarlas marchar. Madre e hija salieron de mi casa en silencio, con la cabeza gacha, sin atreverse siquiera a cerrar la puerta. Viéndolas marchar, suspiré aliviada y cerré. Antes de irse, el agente me dijo: si alguien vuelve a molestarla, no discuta con ellos. Llámenos directamente. Nos encargaremos de ello. También puede solicitar una orden de alejamiento para evitar el acoso. Les di las gracias a los agentes y los acompañé hasta la puerta. Al volver a casa y ver el suelo limpio y el maletín en mis manos, sentí una extraña paz. Mi gato bajó del armario y se frotó contra mis piernas, como para consolarme. Le envié un mensaje a Leire contándole lo que había pasado. Me respondió al instante con un emoticono de pulgares arriba. Bien hecho. Así se les bajan los humos. A ver si se atreven a volver. ¿Estás bien? ¿Te duele la mano? Estoy bien, le respondí. Solo un arañazo. No es nada. La policía les ha dado un aviso. No creo que vuelvan. Después de hablar con Leire, volví a ordenar los recibos que se habían caído y los metí en el maletín. Luego, saqué la caja con las cosas viejas de Fermín y la dejé fuera de la puerta, esperando a que viniera a por ella. Mirando la luz del sol a través de la ventana, pensé, a partir de ahora, pase lo que pase, no voy a aguantar. Tengo que defender mis derechos. No dejaré que esa gente horrible y sus problemas afecten más a mi vida. Estaba agachada en el suelo, recogiendo los últimos trozos de cerámica. Un fragmento afilado me hizo un pequeño corte en el dedo y empezó a sangrar. Mi viejo gato, que había bajado del armario, se paseaba a mi alrededor, rozando de vez en cuando su cabeza contra mi mano, como si me compadeciera. Justo cuando metía los últimos trozos en la bolsa de basura, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez era un suave toc toc toc. Supe al instante que era Leire. Me levanté rápidamente y abrí la puerta, sin haberme limpiado aún la sangre de la mano. En cuanto Leire entró y vio la herida, frunció el ceño. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Te lo han hecho esas dos? Dijo. Mientras sacaba una tirita de su bolso, me cogía la mano y me la ponía con cuidado. Sus movimientos eran suaves y rápidos. No, tranquila. Me he cortado sin querer recogiendo los trozos de cerámica. No me duele, dije, sonriendo. Leire me miró con reproche y dejó una bolsa de plástico con un tupper sobre la mesa. ¿Cómo que no te duele? Si te está sangrando. Mira, de camino a la tienda, te he traído un poco de caldo caliente y unas manzanas, que sé que te gustan.
Tómatelo mientras está caliente. Abrió el tupper y el aroma a caldo de pollo inundó la habitación. Dentro había maíz y zanahorias, mis favoritos. Sentí un calor en el pecho, cogí la cuchara y probé un sorbo. El caldo caliente me bajó por la garganta, y sentí que hasta la última pizca de amargura que llevaba dentro se disolvía. Leire se sentó a mi lado y, al ver la bolsa de basura en el suelo y la caja con las cosas de Fermín junto a la puerta, suspiró. Esas dos son de lo que no hay. Atreverse a venir a tu casa a romper cosas. Menos mal que has llamado a la policía, si no, se habrían salido con la suya. Sí. En cuanto ha llegado la policía, se les han bajado los humos. Hasta me han pedido perdón a regañadientes, dije, dejando la cuchara y contándole lo que había pasado. Con la advertencia de la policía, no creo que se atrevan a volver. Leire asintió y sacó una hoja de papel de su bolso. Ah, lo de la tienda de productos ecológicos que te dije. He hablado con mi amiga. Este es el anuncio de la oferta de trabajo. Échale un vistazo. Buscan una encargada para llevar el control de stock, la contabilidad y la gestión del personal. El sueldo base es de 2.000 euros, pero con las comisiones puedes llegar a ganar entre 3.500 y 5.000 euros al mes. Las condiciones son buenas. Un día libre el fin de semana y pagas extra en Navidad y verano. Cogí el anuncio y lo leí con atención. Me sentí emocionada, pero también un poco insegura. Nunca he hecho un trabajo así. Gestioné el negocio de materiales de construcción, pero una tienda de productos ecológicos será muy diferente. Me da miedo no hacerlo bien. ¿Qué va a ser diferente?, dijo Leire dándome una palmadita en la mano. Controlar el stock, llevar las cuentas, gestionar la tienda, es lo mismo. Cuando llevabas el negocio de tu ex, hacías de todo. La contabilidad, recibir la mercancía, atender a los clientes. ¿Qué no sabías hacer? Una tienda de productos ecológicos es mucho más sencilla. Solo tienes que prestar un poco más de atención a la conservación de las verduras y la fruta. Mi amiga me ha dicho que ella misma te enseñará durante unos días. A elegir el producto, a conservarlo, lo aprenderás enseguida. Las palabras de Leire disiparon gran parte de mis dudas. Mi amiga dice que, si te parece bien, mañana podrías pasarte por la tienda para hablar con ella. Si te gusta, puedes empezar el lunes que viene. No tienes que decidirlo ya. Solo ve a ver qué te parece. Sería genial, dije, sintiendo que se me quitaba un peso de encima. Antes, me preocupaba quedarme sin trabajo y sin ingresos después del divorcio. Ahora, con esta oportunidad, ya no tenía miedo. Leire sacó otro fajo de documentos de su bolso. Y los papeles que organizaste con el abogado. Te he hecho varias copias. Una para él, otra para ti y el resto de repuesto, para que no tengas que buscarlas si las necesitas. También he hablado con el abogado. La solicitud de la orden de investigación ya está presentada. Tardará unos 3 o 4 días en salir. En cuanto esté, te llamará. Cogí los documentos. Estaban perfectamente organizados, con etiquetas que indicaban recibos, transferencias, copia de seguridad de audios. Al verlos, me sentí profundamente conmovida. Leire, de verdad, gracias. Sin ti, no sabría qué hacer. No digas tonterías, dijo, sonriendo. Somos amigas desde hace 20 años. ¿Cómo no te voy a ayudar? Cuando yo lo pasé mal, tú estuviste ahí para mí. Ahora me toca a mí. Y a tu ex y a su familia de sinvergüenzas hay que hacerles pagar. No podemos dejarnos pisotear. Luego, Leire cogió mi móvil y abrió la grabadora de voz. Ah, los audios de Fermín y Zoraida. Les he hecho una copia de seguridad en la nube, y les he puesto una contraseña para que nadie más pueda escucharlos. No te preocupes. Si vuelven a armar jaleo, sigue grabando. Son pruebas que el abogado podrá usar. Asentí. Me sentí mucho más tranquila. Con Leire ayudándome, un abogado de confianza y un trabajo a la vista, ya no era la ama de casa sumisa de antes. Por la tarde, Leire me acompañó a la tienda de productos ecológicos. El local no era grande, pero estaba impecable. Las verduras y frutas estaban ordenadas y con la fecha de entrada bien visible. La dueña, una mujer de unos 40 años, era muy amable. «Tú eres la amiga de Leire, ¿verdad?», me dijo, sonriendo. «Leire me ha dicho que eres muy meticulosa, que se te dan bien las cuentas y la gestión. Justo necesito a alguien de confianza. Si te parece bien, podemos trabajar juntas». Hablé con la dueña. Me explicó el funcionamiento diario de la tienda. Por la mañana hay que ir a seleccionar las verduras y frutas frescas. Al mediodía, reponer la mercancía. Y por la noche, hacer inventario y llevar las cuentas. Eran tareas similares a las que hacía en el negocio de materiales, así que me vi capaz de hacerlo. «Acepto el trabajo», le dije. «Empezaré el lunes que viene». La dueña se alegró mucho y me cogió la mano. «¡Qué bien! Con tu ayuda, todo será mucho más fácil». Al salir de la tienda, Leire me cogió de la mano y sonrió. «¿Ves?
Te dije que podías hacerlo. Ahora todo irá bien. Tienes trabajo. Las pruebas se están recopilando. A partir de ahora, las cosas solo pueden ir a mejor. Mirando a la gente pasar por la calle, bajo la cálida luz del sol, mi corazón se llenó de esperanza. Antes, pensaba que el divorcio era el fin del mundo. Ahora me daba cuenta de que, si no me rendía y tenía amigos a mi lado, no había dificultad que no pudiera superar. Al volver a casa, dejé el anuncio de trabajo y los documentos sobre la mesa. Mi gato saltó sobre ella y se sentó junto a los papeles, como si los estuviera protegiendo. Le acaricié la cabeza y pensé, el lunes empiezo a trabajar. Tengo que esforzarme y vivir bien. Vivir por fin para mí misma. No dejaré que esa gente horrible y sus problemas me afecten más. Por la noche, le envié un mensaje al abogado para decirle que Leire me había ayudado a organizar los papeles y para confirmar de nuevo la orden de investigación. No se preocupe, respondió. En cuanto salga la orden, la llamaré. Iremos juntos al banco, comprobaremos la información de las cuentas y recuperaremos su patrimonio. El mensaje del abogado me dio aún más seguridad. Ahora tenía un trabajo, amigos y la protección de la ley. Ya no tenía que temer a Fermín y a su familia. Sabía que el camino podía seguir siendo difícil, pero estaba preparada. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría con valentía y saldría adelante. El domingo por la mañana, volvía a casa después de haber estado aprendiendo en la tienda de productos ecológicos. La dueña había sido muy amable. Se pasó toda la mañana enseñándome a elegir las verduras más frescas. Me explicó que tenía que fijarme en la hidratación de las hojas y la firmeza de los tallos. También me enseñó a conservar la fruta. Cubriéndola con un paño húmedo y cambiándole el agua 2 veces al día, podía aguantar fresca 2 o 3 días más. Cargada con una bolsa llena de verduras y manzanas que me había regalado, me sentía increíblemente en paz. Pensar en que el lunes empezaba a trabajar oficialmente me llenaba de esperanza. Por fin veía una luz al final del túnel. Justo cuando llegaba al portal de mi casa, sonó el teléfono. Era el número de Fermín. Fruncí el ceño y después de dudar un momento, respondí. Al fin y al cabo, el tema del patrimonio aún no estaba resuelto, así que su llamada debía de estar relacionada con eso. Ariadna, soy yo. La voz al otro lado era completamente diferente a la de siempre. No había arrogancia ni amenazas. Al contrario, sonaba suave y conciliadora. ¿Tienes un momento? Quería hablar contigo sobre el reparto de bienes y los malentendidos que hemos tenido. A ver si podemos hablar las cosas como es debido, sin estar siempre a la defensiva. Mi corazón dio un vuelco. Intuitivamente, supe que no tramaba nada bueno. Él, que siempre me insultaba y amenazaba, ahora me hablaba con esa dulzura. Tenía que haber algo detrás. No acepté de inmediato. Si tienes algo que decir, dilo por teléfono. No tengo tiempo para quedar. Por teléfono es difícil hablar en condiciones. Quedemos en persona, insistió. Sé que he hecho las cosas mal. No debí discutir contigo, ni dejar que mi madre y mi hermana fueran a tu casa a montar un escándalo. He encontrado una cafetería tranquila, cerca de donde vives. Solo media hora, hablamos y me voy. No te molestaré más. Lo pensé un momento. Por teléfono era seguro que intentaría manipular la conversación. Quizás no era mala idea quedar. Podríamos aclarar las cosas y ver qué se proponía. Pero no era tan ingenua como para ir sola. De acuerdo, podemos quedar. Pero no iré sola, iré con alguien. Si te parece bien, nos vemos a las 2 de la tarde en la cafetería de la esquina. Si no, nada. Dudó unos segundos. Temiendo que me negara, se apresuró a decir: Está bien, ven con quien quieras. Lo importante es que hablemos. Colgué e inmediatamente llamé al abogado para contarle que Fermín quería quedar. Seguro que intenta convencerla para que renuncie a su parte del patrimonio, dijo el abogado al instante. Por ejemplo, para que renuncie a los 100.000 euros o para que le ceda la casa. No vaya sola, la acompañaré. Llevemos también las pruebas que hemos organizado. Si intenta alguna artimaña, lo desenmascararemos en el acto. A las 2:10, me reuní con el abogado en la entrada de la cafetería. Llevaba un maletín con todas las pruebas. No se ponga nerviosa, me dijo, dándome una palmadita en el hombro. Conmigo aquí, no se atreverá a hacer nada. Cuando lleguemos, deje que hable él. No le interrumpa. Cuando saque el tema del patrimonio, yo presentaré las pruebas. Vayamos paso a paso. Al entrar en la cafetería, vi a Fermín sentado junto a la ventana. Llevaba una chaqueta negra y el pelo bien peinado. Delante de él, una taza de café con leche, el que yo solía tomar. Él, que antes ni me lo compraba porque decía que era caro, ahora se las daba de generoso. Nos sentamos frente a él. Al ver al abogado, el rostro de Fermín se tensó por un momento, pero enseguida forzó una sonrisa. Este es mi abogado, dije, sin rodeos.
Para facilitar el registro de la conversación, discutiremos el tema del patrimonio con él presente. La sonrisa de Fermín se congeló. Para disimular su nerviosismo, dio un sorbo al café. Me parece bien. Con un abogado presente, las cosas quedarán más claras. Ariadna, al fin y al cabo, hemos estado casados 20 años. Aunque nos hayamos divorciado, no tenemos por qué ser enemigos. Lo de mi madre y mi hermana fue culpa suya. Ya las he reñido. No volverán a molestarte. No dije nada, esperando a que fuera al grano. Y, efectivamente, después de una pausa, continuó. Sobre el tema del patrimonio, sé que todavía estás enfadada. Seguramente piensas que te robé 100.000 euros. La verdad es que no fue a propósito. En ese momento, el negocio necesitaba liquidez urgente y lo transferí temporalmente a mi cuenta personal. Pensaba devolverlo en cuanto las cosas se calmaran, pero se me olvidó. Ahora el negocio no va bien. Yanira no para de discutir conmigo. Yo también lo estoy pasando mal. ¿No podríamos hacer como si nada hubiera pasado? Como si te lo hubiera pedido prestado, y ya te lo devolveré cuando tenga dinero. ¿Prestado? Me reí. Esos 100.000 euros eran bienes gananciales. Los desviaste sin decirme ni una palabra. ¿Y ahora dices que fue un préstamo? Y cuando usaste ese dinero para comprarle bolsos y collares a tu amante, ¿también pensabas que era un préstamo? El rostro de Fermín se enrojeció ligeramente. Eso fue un malentendido. Lo que le compré fue con mi dinero personal, no con esos 100.000 euros. Ariadna, dejemos el pasado atrás. Sé que tú tampoco lo estás pasando bien. No tienes trabajo ni ingresos. Hagamos una cosa. Dame la casa y yo te doy una compensación de 150.000 euros. Con ese dinero puedes encontrar un buen trabajo y empezar de nuevo. ¿No podemos separarnos en paz? Al oír esto me eché a reír. La casa, que compramos después de casarnos, estaba valorada en al menos 1.000.000 de euros, y él pretendía quitármela por 150.000. Además, decía que yo no tenía trabajo ni ingresos. Era increíblemente calculador. Antes de que pudiera responder, el abogado se me adelantó. Sacó los libros de cuentas del negocio y los puso delante de Fermín. Señor Santana, dice usted que usó los 100.000 euros como fondo de maniobra temporal. Sin embargo, según estos registros, entre mayo y octubre del año pasado, realizó 5 transferencias a su cuenta personal, cada una de 20.000 euros. Y después de cada transferencia, hay un gasto importante. Por ejemplo, el 16 de mayo transfiere 20.000 euros, y el 18 de mayo transfiere 3.000 euros a la señorita Yanira. El 10 de junio transfiere 20.000 euros, y el 12 de junio compra un bolso de más de 5.000 euros. Todos los registros están aquí. ¿Cómo lo explica? Fermín cogió los libros de cuentas. Le temblaban los dedos y su rostro se iba poniendo cada vez más pálido. Esos son gastos normales del negocio, tartamudeó. No es dinero que gastara en ella. ¿Gastos normales? El abogado sacó otro fajo de documentos. Este es el extracto de su cuenta personal proporcionado por el banco. Entre mayo y diciembre del año pasado, le transfirió a la señorita Yanira un total de 8 veces, sumando más de 40.000 euros. El origen de este dinero son los 100.000 euros que usted transfirió de la cuenta común, y los artículos que le compró con la tarjeta de beneficiario suman más de 15.000 euros. Todos los recibos están registrados en el banco. ¿Sigue manteniendo que son gastos normales? Al ver las pruebas sobre la mesa, las manos de Fermín empezaron a temblar. Su actitud conciliadora desapareció y alzó la voz. Ariadna, ¿tienes que llegar a estos extremos? ¿Qué ganas con pelear por 100.000 euros? Fuimos marido y mujer. ¿No puedes cederme un poco? ¿Cederte a ti? Lo miré. No sentía nada. Si yo te cedo a ti, ¿quién me cede a mí? He vivido 20 años contigo, ahorrando, mientras tú cometías adulterio, desviabas nuestro patrimonio y me tratabas como a una tonta. ¿Y ahora me pides que ceda? ¿De verdad crees que es posible? El abogado intervino. Señor Santana, según la ley, si durante el matrimonio uno de los cónyuges dispone o vende unilateralmente los bienes gananciales, en el momento del divorcio puede recibir una parte menor o incluso ninguna. Usted desvió 100.000 euros de los bienes gananciales y los utilizó para beneficio de un tercero. Es un acto claramente ilegal. Mi clienta le exige la devolución íntegra de los 100.000 euros y el reparto de la casa y el coche. Si no está de acuerdo, presentaremos una demanda. Entonces, no solo tendrá que devolver el dinero, sino también pagar las costas del juicio, y su historial crediticio se verá afectado. El rostro de Fermín se quedó completamente blanco. Se dejó caer en la silla, mirando las pruebas sobre la mesa,
sin decir nada durante un buen rato. De repente, se levantó y me señaló. Ariadna, eres una arpía. Sabía que no venías con buenas intenciones. Solo querías robarme mi patrimonio. Ya verás. Esto no va a quedar así. Dicho esto, cogió su chaqueta y se fue, sin siquiera pagar el café. Viendo su patética figura alejarse, suspiré aliviada. Toda la tensión se había desvanecido. ¿Lo ve?, dijo el abogado, guardando las pruebas en el maletín. Solo intentaba manipularla para que renunciara a sus derechos. Menos mal que teníamos las pruebas. Ahora, esperaremos la orden de investigación, obtendremos la información de sus cuentas, y la presentaremos al juzgado para que devuelva el patrimonio lo antes posible. Al salir de la cafetería, el sol brillaba con calidez. Me sentí extrañamente en paz. Antes, siempre me había asustado que Fermín intentara alguna artimaña. Ahora, con un abogado y las pruebas en la mano, no importaba qué hiciera, podía plantarle cara. Le envié un mensaje a Leire contándole lo que había pasado. Bien hecho, respondió al instante. Así aprenderá que no eres tonta. El lunes, cuando empieces a trabajar, me pasaré por la tienda a darte ánimos. Al leer su mensaje, sonreí. Ya no era la mujer débil y sumisa de antes. Tenía el apoyo de mis amigos, la protección de la ley y un nuevo trabajo a punto de empezar. Confiaba en que, a partir de ahora, las cosas solo podían ir a mejor. No dejaría que esa gente horrible y sus problemas me afectaran más. Iba a vivir, por fin, para mí misma. Una vida plena y libre. Al volver de la cafetería, sostenía el maletín con los documentos perfectamente organizados. En cuanto entré en casa, mi viejo gato corrió a frotarse contra mis piernas, maullando. Dejé las verduras que me había dado la dueña de la tienda en la cocina y le eché un poco más de pienso. Verlo comer con tranquilidad me ayudó a disipar el malestar que me había dejado el engaño de Fermín. Justo cuando terminaba de ordenar, recibí una llamada de Leire. ¿Qué tal la reunión con tu ex?, preguntó nada más descolgar. ¿No ha intentado ninguna de las suyas? Le conté con una sonrisa todo lo que había pasado esa tarde, cómo Fermín había intentado hacerse el bueno para que renunciara a mis derechos, y cómo, al presentarle las pruebas el abogado, se había quedado sin palabras y había huido patéticamente. Leire se rió a carcajadas. Se lo tiene merecido. A ver si se le quitan esas ínfulas. Oye, tengo algo que contarte. ¿Te acuerdas del encargado del hotel del que te hablé, el cliente de mi tienda? Hoy ha venido a comprar y le he sacado el tema de la boda de tu ex. Resulta que él es el responsable de ese evento, así que conoce todos los detalles de la reserva. ¿Quieres que le pregunte por algo en concreto? Mi corazón dio un vuelco. Ya había pensado que, si conseguía saber la hora, el lugar y la lista de invitados, podría presentarme en la boda y desenmascarar a Fermín delante de sus amigos y familiares. Tener la oportunidad de obtener esa información del propio encargado del hotel era perfecto. Sin embargo, dudé un poco. Pero él es el encargado. ¿Puede revelar información de un cliente? No quiero que se meta en un lío por mi culpa. Tranquila, tengo confianza con él. No es un estirado, dijo Leire riendo. Cuando le conté lo de tu ex, lo del adulterio y el desvío de dinero, le dio mucha pena por ti. Me dijo que a los tíos así hay que darles una lección. Ya he quedado con él. Mañana a las 3 de la tarde, en una cafetería cerca del hotel, te contará todos los detalles. Tú solo tienes que ir. Al día siguiente, llegué a la cafetería 10 minutos antes. Acababa de encontrar un sitio junto a la ventana cuando vi entrar a un hombre de mediana edad con el uniforme del hotel. De complexión media y con gafas, parecía muy tranquilo. Era él, sin duda. Me levanté rápidamente para saludarlo. Hola, soy la amiga de Leire. El encargado sonrió, se sentó, pidió un té y fue directo al grano. Hola. Leire ya me ha puesto al día. No se preocupe. Dentro de lo que me permiten las normas del hotel, la ayudaré en lo que pueda. La boda de su exmarido se reservó el 18 del mes pasado. Se celebrará en nuestro salón más grande, con capacidad para 50 mesas. Cada mesa cuesta 600 euros. Sumando el alquiler del espacio, el servicio, el maestro de ceremonias y la iluminación, el total supera los 100.000 euros. Saqué una libreta y lo apunté todo. Cada vez estaba más segura. ¿Y cuánto han pagado de señal? ¿Cuándo es la boda? Solo han pagado 10.000 euros, dijo, dando un sorbo al té. Según las normas del hotel para un evento de este calibre, la señal debe ser de al menos el 20% del total, es decir, 20.000 euros. Pero su exmarido nos suplicó, diciendo que tenía problemas de liquidez. Y al final aceptamos los 10.000, con la condición de que pagara el resto en una semana. Todavía no lo ha hecho. La boda es el 18 de este mes, dentro de 10 días.
Ayer lo llamamos para recordárselo y nos pidió 3 días más. Si para entonces no ha pagado, perderá los 10.000 euros de la señal y la boda se cancelará. Al oír esto, sentí una gran satisfacción. Fermín, que no tenía ni para pagar la señal, le había prometido a su amante una boda de lujo. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Y la lista de invitados? ¿Sabe quiénes van? Aún no nos la ha dado completa, pero sé algunos de los nombres importantes, dijo, pensativo. Me dijo que invitaría a más de 300 personas, incluyendo a sus clientes más importantes, amigos y familiares. Y nos pidió expresamente que reserváramos la mejor mesa, junto a la de los novios, para los padres de la novia. Quería quedar bien con ellos. Lo apunté todo en mi libreta. ¿El maestro de ceremonias lo pone el hotel o lo ha contratado él? Lo ponemos nosotros. Es nuestro mejor presentador. Tiene mucha experiencia, dijo. Ya le he puesto sobre aviso. Le he dicho que, si pasa algo, coopere en la medida de lo posible. Sin que se note demasiado claro, al fin y al cabo, yo trabajo para el hotel. Me sentí profundamente conmovida. Muchísimas gracias. Sin su ayuda, no habría podido conocer todos estos detalles. De nada. A mí tampoco me gustan los hombres así, dijo, sonriendo. No se preocupe, dentro de lo que me permite la normativa, la ayudaré. Tengo una copia del contrato de la reserva, con la firma, la fecha, el lugar y el desglose de los costes. Le he traído una copia, por si la necesita. Cogí la copia del contrato. Todo coincidía con lo que me había dicho el encargado. Incluso estaba la firma garabateada de Fermín. Me sentí aún más segura. Después de charlar un poco más y agradecerle de nuevo su ayuda, salí de la cafetería. Nada más salir, llamé a Leire y le conté todo. «¡Qué bien!», dijo, emocionada. «Ahora lo sabemos todo. Si ni siquiera ha pagado la señal, a lo mejor ni hay boda. Y si la hay, podemos presentarnos allí y desenmascararlo delante de sus clientes y amigos». Sí, dije sonriendo. «Tengo hasta una copia del contrato, con su firma y el presupuesto. Cuando lo enseñe, todos verán que es un farsante». Colgué y llamé al abogado. Le expliqué la situación y le pregunté si era legal presentar las pruebas en la boda para desenmascarar a Fermín. «Sí, puede hacerlo», dijo. «Pero con moderación. No puede alterar el orden del hotel, o podría tener problemas. La mejor manera es que, cuando el maestro de ceremonias pregunte a los novios si se aceptan el uno al otro, usted se levante y presente las pruebas. Así, sin armar jaleo, conseguirá el máximo impacto». Anoté el consejo del abogado. En mi cabeza, el plan ya estaba trazado. El día de la boda, en el momento clave, me presentaría con las pruebas y revelaría todo. El adulterio de Fermín, el desvío de patrimonio y la falta de pago de la señal. Haría que él y su amante quedaran en ridículo delante de todos, que todos vieran su verdadera cara. Al volver a casa, guardé la libreta y la copia del contrato en el maletín, junto con las demás pruebas. Mi gato saltó a la mesa y se frotó contra mi mano, como dándome ánimos. Le acaricié la cabeza. Me sentía llena de confianza. Si Fermín y su familia me habían atormentado, ahora les tocaba a ellos pagar las consecuencias. Los días siguientes, mientras me familiarizaba con mi nuevo trabajo en la tienda, esperaba los resultados de la orden de investigación del abogado. La dueña y mis compañeras eran muy amables. A pesar de conocer mi situación, nunca me juzgaron. Al contrario, siempre me ayudaban para que tuviera tiempo de preparar mi plan. Cada noche, al volver a casa, revisaba las pruebas para asegurarme de que no faltaba nada. Extractos de transferencias, recibos de tarjetas, el contrato de la boda, las grabaciones de las amenazas de Fermín y su familia, las capturas de la conversación con la amante. Todo estaba allí. Esas eran mis armas, y sabía que con ellas podría arrancarles la máscara a Fermín y a su amante. 3 días antes de la boda, me llamó el abogado. La orden de investigación había llegado, y ya habían comprobado la información de la cuenta de Fermín en el banco. De los 100.000 euros que había desviado, 40.000 se los había transferido a su amante, y los otros 60.000 los había usado para pagar deudas de juego. No solo había cometido adulterio, sino que también era un ludópata. Era un descubrimiento inesperado. Si revelaba eso en la boda, la humillación sería aún mayor. Colgué y miré las pruebas sobre la mesa. Me sentí completamente segura. Sabía que, en 3 días, lo que para Fermín y su amante iba a ser un día de celebración, se convertiría en el día de su mayor vergüenza. Esperaba con ansias ese día, el día en que pagarían por todo lo que habían hecho. Estaba en la tienda, colocando la mercancía. Tenía las manos todavía húmedas por haber estado limpiando unas manzanas. La nueva remesa de esa mañana era increíblemente fresca y roja. Siguiendo las instrucciones de la dueña,
Había apartado las que estaban un poco magulladas para venderlas más baratas a los ancianos del barrio. De repente, sonó el móvil en el bolsillo de mi delantal. Lo saqué y vi que era, de nuevo, el número de Fermín. Lo supe al instante. Se había olido algo. Solo quedaban 3 días para la boda. Justo el día anterior, el abogado me había llamado para decirme que, además de los 40.000 euros transferidos a su amante, habían rastreado una retirada de 60.000 euros en efectivo que había acabado en la cuenta de un casino. Era la prueba de que había usado ese dinero para pagar deudas de juego. Imprimí esa prueba y la añadí al resto de documentos. Mi intención era soltarlo todo en la boda, para no dejarle escapatoria. Me sequé las manos y me fui a un rincón de la tienda para responder. Como siempre, activé la grabadora. Con él, toda precaución era poca. Ariadna, ¿qué coño estás tramando a mis espaldas? Su voz, al otro lado, era un grito que me taladró el oído. Sonaba aún más furioso que la vez que lo desenmascaré en la cafetería. De fondo, oía a su amante quejarse. Seguramente estarían discutiendo por el dinero de la señal. Te lo advierto, ni se te ocurra pensar que no me voy a enterar. Pretendes venir a mi boda a montar un escándalo, ¿verdad? Pues ni en tus sueños. Como te atrevas a poner un pie allí, te vas a enterar. Me apoyé en el marco de la puerta, observando a los vecinos entrar y salir de la tienda, y bajé la voz a propósito, para sonar intimidada. ¿De qué hablas? ¿Qué tiempo voy a tener yo para montar un escándalo? Estoy hasta arriba de trabajo en la tienda. No tengo tiempo para pensar en tus cosas. No me vengas con cuentos. No se lo creía. Su voz se volvió más urgente. Me lo ha dicho alguien del hotel. Alguien ha estado preguntando por los detalles de mi boda. ¿Quién más podría ser sino tú? Y mi madre me ha dicho que ayer en el mercado le contaron los vecinos que has contratado a un abogado para demandarme. Pretendes humillarme en mi boda. Ariadna, te lo aviso, no te pases de la raya. Ya estamos divorciados. ¿De verdad quieres que esto acabe tan mal? Sonreí para mis adentros. Se había enterado de algo, y por eso estaba tan nervioso. Suspiré a propósito, con un tono de voz que sonaba ofendido. He contratado a un abogado por el tema del patrimonio, no para arruinarte la boda. Además, tu boda es un día feliz. ¿Por qué iba a ir yo a aguar la fiesta? No te preocupes, ese día no iré. Tengo que trabajar. La tienda está a tope. ¿De verdad? Júramelo, su voz se suavizó, pero aún se notaba la desconfianza. Como te atrevas a engañarme, iré a tu tienda y haré que no puedas volver a abrir. ¿Por qué iba a engañarte? Bajé la voz, fingiendo miedo a que la dueña me oyera. Me ha costado mucho encontrar este trabajo. Solo quiero trabajar tranquila y no meterme en más líos. Cásate tranquilo, no te molestaré. Me hizo más preguntas para asegurarse de que no iría. Incluso me pidió que lo jurara. Le seguí el juego. Lo juro, no iré. Al otro lado de la línea oí un suspiro de alivio, e incluso le oí decir a su amante, ¿ves? Te dije que no se atrevería a venir. Casi me río en voz alta. El muy idiota se creía de verdad que tenía miedo de que viniera a mi tienda a armar jaleo. Si se atrevía, llamaría a la policía al instante. Con la advertencia que ya tenía, no se arriesgaría. Colgué, guardé la grabación y le envié una copia al abogado y a Leire. En menos de 2 minutos, Leire me llamó. Menudo cabrón, dijo nada más descolgar. Todavía se atreve a amenazarte. Y tú qué buena actriz, casi me lo creo yo también. Tenía que actuar un poco para que se relajara, dije, sonriendo. Ahora está convencido de que tengo miedo y no iré a la boda. Así, cuando aparezca de repente, no tendrá tiempo de reaccionar. Oye, ¿y qué hay del encargado del hotel? ¿Cómo entraremos ese día? Hablé con él ayer. Me ha dicho que enviará a un empleado a buscarte y te dará una tarjeta de identificación. Entrarás con él por la puerta de servicio y esperarás detrás del salón, dijo Leire. También le ha avisado al maestro de ceremonias. Cuando pregunte a los novios si prometen estar juntos en la riqueza y en la pobreza, hará una pausa y te dará una señal. Ese será tu momento. Me sentí aún más segura. Repasé con Leire las pruebas que llevaría ese día. Además de los extractos de transferencias, los recibos de las tarjetas y el contrato de la boda, tenía la nueva prueba de las deudas de juego. Lo organicé todo por orden en un maletín negro. Al colgar, el abogado también me envió un mensaje. Ese día estaré en el hotel media hora antes. Si surge algún imprevisto, por ejemplo, si el señor Santana envía a alguien para impedirle el paso, yo me encargaré. También me envió el número de la comisaría más cercana, para que pudiera llamar en cualquier momento. Por la tarde, al salir del trabajo, la dueña, que me había visto todo el día pegada al móvil, me preguntó preocupada. Le conté por encima la situación. Me dio una palmadita en la mano y me dijo,
Ariadna, no tengas miedo. Si necesitas ayuda, le digo a mi marido que te acompañe. Es grande y tiene una voz que impone. Seguro que los asusta. Mi corazón se llenó de gratitud. No, de verdad. No hace falta molestar a su marido. Ya voy con una amiga y el abogado. No se preocupe. Aún así, la dueña, no muy convencida, me dio una bolsa con huevos duros que acababa de cocer. Toma, para que comas por el camino y cojas fuerzas. Ese día será duro. Al llegar a casa, mi viejo gato me esperaba en la puerta. Dejé el maletín sobre la mesa y revisé todo de nuevo, una por una. Las más de 20 hojas de extractos de transferencias, con la fecha y el importe claramente indicados. Los recibos de las tarjetas, organizados por meses y con los gastos del amante marcados con un círculo. El contrato de la boda, en la parte superior para acceder a él fácilmente. La prueba de las deudas de juego, en medio, la prueba más contundente. Busqué una vieja grabadora y pasé los audios de las amenazas de Fermín y su familia, por si el móvil se quedaba sin batería. También cargué al máximo una batería externa y la metí en un bolsillo lateral. Cuando terminé, me senté en el sofá. Mi viejo gato se acurrucó en mi regazo, ronroneando suavemente. Le acaricié el pelo. No sentía ni una pizca de ansiedad. Antes, las amenazas de Fermín me quitaban el sueño. Ahora, estaba increíblemente tranquila, e incluso sentía una cierta expectación. Sabía que ese día no solo sería el día en que desenmascararía a Fermín, sino también el día en que rompería por completo con mi pasado y empezaría una nueva vida. Él quería una boda por todo lo alto para presumir. Yo, delante de todos, revelaría su verdadera cara: egoísta, adúltero y ludópata. Le haría entender que, quien me atormenta, paga las consecuencias. Antes de acostarme, le envié un mensaje al encargado del hotel para confirmar que me preparara la tarjeta de identificación. No se preocupe, respondió. Todo está listo. Dejé el móvil, miré la luz de la luna a través de la ventana y pensé, ya verás, pronto se te caerá la careta. Esa mañana me levanté más temprano de lo habitual. Elegí una chaqueta oscura y elegante, con un jersey gris claro debajo. No quería llamar la atención, pero tampoco parecer desaliñada. Solo quería, con la mayor calma posible, decir lo que tenía que decir. Antes de salir de casa, revisé el maletín 3 veces. Extractos de transferencias, recibos de tarjetas, el contrato de la boda, la prueba de las deudas, la grabadora, la batería externa, no faltaba nada. Mi viejo gato, sentado en la puerta, se frotó contra mis zapatos, como dándome ánimos. Ya vuelvo, le susurré, acariciándole la cabeza. Como había acordado, llegué a las inmediaciones del hotel 1 hora antes. El abogado ya me esperaba en la acera, con un maletín de cuero negro que contenía copias de todas las pruebas. Unos minutos después llegó Leire. Había traído hasta una pequeña silla plegable, por si me cansaba de estar de pie. Nos sentamos un momento en una tienda cercana. El abogado repasó conmigo el plan una vez más. En un rato, entrará con la empleada por la puerta de servicio y esperará en un rincón detrás del salón. Cuando el maestro de ceremonias le dé la señal, levántese, pero sin prisas. Presente las pruebas una por una. Primero el contrato, luego los extractos y, por último, ponga las grabaciones. No pierda el ritmo. A las 10:30, llegó la empleada que había enviado el encargado. Era una chica joven, de unos 20 años, que me entregó una tarjeta de identificación. Señora, sígame. El encargado me ha dicho que espere un momento en el salón de descanso de atrás. Cuando el maestro de ceremonias vaya a empezar con los votos, vendré a buscarla. La seguí. En el pasillo, se oía la música que salía del salón de banquetes. Una mezcla de canciones alegres y las risas de los invitados creaba un ambiente festivo que contrastaba enormemente con el pesado maletín que llevaba en la mano. El salón de descanso no era grande, solo tenía 2 sofás. La chica me sirvió un vaso de agua tibia. No se ponga nerviosa. El encargado me ha dicho que, si pasa algo, lo llame. Asentí y cogí el vaso. Tenía las manos un poco frías, pero el corazón firme. Los que debían estar nerviosos no era yo, sino la pareja que, en el escenario, estaba representando una farsa. Sobre las 11:30, la música de fuera cambió de repente. Las canciones alegres dieron paso a la suave marcha nupcial. La chica entró por la puerta. Señora, los novios ya han entrado. En 10 minutos, el maestro de ceremonias empezará con los votos. Me levanté, moví los dedos y dejé la cremallera del maletín un poco abierta, para poder sacar las pruebas con facilidad. Poco después, a través de la puerta entreabierta, oí la voz del maestro de ceremonias, cálida y clara. Damas y caballeros, queridos amigos, hoy es un día de celebración para los novios.
En presencia de sus seres queridos, les pregunto, ¿prometen ustedes que, a partir de hoy, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, se amarán y respetarán y nunca se abandonarán? Era el momento. Mi corazón se aceleró. Seguí a la chica fuera del salón de descanso y entré discretamente en el salón de banquetes por una puerta trasera. Los invitados de las últimas filas, centrados en el escenario, apenas se fijaron en mí. Avancé lentamente por el pasillo. A unos 7 u 8 metros del escenario, el maestro de ceremonias volvió a preguntar: «Novios, ¿están de acuerdo?». Fermín, con un traje impecable y una sonrisa radiante, estaba a punto de responder: «Yo no estoy de acuerdo». Mi voz, aunque no muy alta, fue suficiente para que los de alrededor me oyeran. Él no estará de acuerdo. Si ni siquiera ha pagado la señal de esta boda, ¿con qué derecho va a prometer que no abandonará a nadie? Mis palabras provocaron un silencio sepulcral en el salón. La música se detuvo. Todas las miradas se clavaron en mí. La sonrisa de Fermín se congeló en su rostro. Se giró para mirarme, con los ojos como platos. «Ah, Ariadna, ¿qué haces aquí? Dijiste que no vendrías. ¿Y te lo creíste?», dije, mientras avanzaba paso a paso hasta quedar de pie frente al escenario. Saqué el contrato de la boda del maletín y se lo mostré a todos. «Miren este contrato. Aquí se especifica claramente que el coste total de esta boda supera los 100.000 euros y que la señal debía ser de 20.000. Sin embargo, él solo pagó 10.000, y a día de hoy, todavía debe el resto. Ayer, el hotel lo llamó para exigirle el pago, amenazando con cancelar la boda. Le prometió a la novia una boda de lujo, y a todos ustedes les dijo que era un hombre de éxito, pero la realidad es que no tenía ni para pagar la señal. Si eso no es engañarlos, ¿qué es?». Un murmullo recorrió el salón. Los invitados empezaron a cuchichear. ¿De verdad? ¿Una boda sin haber pagado la señal? Menudo fantasma. La amante, con su vestido de novia blanco, parecía a punto de que se le corriera todo el maquillaje. Agarró a Fermín del brazo y le susurró: «Fermín, ¿es verdad lo que dice esa mujer? Me dijiste que ya habías pagado la señal». Fermín, nervioso, me señaló y gritó: «Mentirosa. Yo lo pagué todo hace tiempo. Ese contrato es falso. Has venido aquí a armar un escándalo». «¿Falso?». Saqué el extracto bancario del hotel, donde constaba claramente el ingreso de solo 10.000 euros. «Pues mire esto. Es el extracto del hotel. Solo se ingresaron 10.000 euros. ¿De dónde salen los 20? ¿000? Si lo ha pagado todo, enseñe el comprobante de la transferencia». Fermín se puso rojo como un tomate. Se metió las manos en los bolsillos, pero no sacó ninguna prueba. No podía. En ese momento, mi suegra, sentada en primera fila, se levantó y me señaló gritando: «Maldita arpía, has venido a propósito a arruinarle la boda a mi hijo. Te voy a matar». Intentó abalanzarse sobre mí, pero el abogado la detuvo. «Señora, cálmese. Hablemos las cosas con tranquilidad. Si intenta agredirla, llamaremos a la policía». Bloqueada por el abogado, mi suegra se tiró al suelo y empezó a llorar y a gritar, pero esta vez, nadie le hizo caso. Todos los invitados estaban pendientes de la historia de Fermín. Sin prestarle atención a mi suegra, saqué otro fajo de documentos, las pruebas del desvío de patrimonio. Y miren esto. Entre mayo y octubre del año pasado, desvió 100.000 euros de nuestro patrimonio común a su cuenta personal. De ese dinero, 40.000 los usó para comprarle bolsos, collares y el vestido de novia al aquí presente. Los otros 60.000, para pagar deudas de juego. Seguramente no lo sabían, pero no solo es un adúltero, sino también un ludópata con bastantes deudas. Esos 100.000 euros eran el dinero que habíamos ahorrado juntos, el dinero que me dieron mis padres y el dinero que yo gané trabajando duro en el negocio. Y él, sin decirme ni una palabra, lo desvió para gastárselo en esto. Díganme, ¿creen que él tiene derecho a pronunciar las palabras «nunca te abandonaré»? Al oír esto, el murmullo en el salón se convirtió en un clamor. Algunos familiares de Fermín fruncieron el ceño. ¿Fermín también juega? Eso no está bien. Y usar el dinero de su mujer para su amante. ¡Qué rastrero! El rostro de la amante estaba completamente blanco. Soltó la mano de Fermín y dijo, con voz temblorosa: «Me has engañado. Me dijiste que ese dinero lo habías ganado tú. Y que tenías deudas de juego». Fermín intentó justificarse, pero balbuceaba, sin poder articular palabra. El sudor le caía a chorros. Saqué el móvil, puse la grabación de sus amenazas y subí el volumen. Y escuchen esto. Es una llamada de la semana pasada amenazándome. «Como no reactives las tarjetas de crédito, iré cada día a tu casa a montar un escándalo y no te dejaré vivir en paz. Y también tengo grabaciones de su madre y su hermana viniendo a mi casa a romper mis cosas. Díganme,
¿Les parece esto una forma de llevarse bien? Los insultos y gruñidos de la grabación resonaron con claridad en el salón. La mirada de los invitados hacia Fermín cambió, pasando de la celebración al desprecio. Uno de sus clientes más importantes se levantó. Fermín, pensaba que eras un hombre de fiar, por eso hacía negocios contigo. Pero no solo has engañado a tu mujer, sino que también eres un ludópata. Este trato se ha acabado. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Varios clientes más se levantaron, negando con la cabeza, y lo siguieron. Al ver la escena, la amante rompió a llorar. Se arrancó el velo y lo tiró al suelo. Se acabó. Me has engañado. No tenías dinero y me prometiste una boda de lujo. Eres un estafador. Corrió para bajar del escenario, pero el vestido se le enganchó en una silla y cayó al suelo. El vestido, ahora sucio de polvo, la hacía parecer patética. Fermín corrió a ayudarla, pero ella le apartó la mano y salió corriendo y llorando del salón. Poco a poco, los invitados también empezaron a irse. Algunos, al pasar, señalaban a Fermín. ¡Qué vergüenza! Con gente así, mejor no tener tratos. Mi suegra seguía sentada en el suelo, llorando al cielo. Zoraida, a su lado, estaba pálida y no decía nada. El maestro de ceremonias, en el escenario, se quedó paralizado, con el micrófono en la mano. Presente las pruebas una por una. Primero el contrato, luego los extractos y por último, ponga las grabaciones. No pierda el ritmo. A las 10:30 llegó la empleada que había enviado el encargado. Era una chica joven, de unos 20 años, que me entregó una tarjeta de identificación. Señora, sígame. El encargado me ha dicho que espere un momento en el salón de descanso de atrás. Cuando el maestro de ceremonias vaya a empezar con los votos, vendré a buscarla. La seguí. Díganme, ¿creen que él tiene derecho a pronunciar las palabras «nunca te abandonaré»? Al oír esto, el murmullo en el salón se convirtió en un clamor. Algunos familiares de Fermín fruncieron el ceño. ¿Fermín también juega? Eso no está bien. Y usar el dinero de su mujer para su amante, qué rastrero. El rostro de la amante estaba completamente blanco. Soltó la mano de Fermín y dijo con voz temblorosa: «Me has engañado. Me dijiste que ese dinero lo habías ganado tú. Había oficiado muchas bodas, pero nunca había visto un caos como ese». El encargado del hotel salió de detrás del escenario, se acercó a Fermín y le entregó una factura. «Señor Santana, la señal sigue pendiente de pago. Y ahora que la boda ha acabado así, tendrá que hacerse responsable de las pérdidas del hotel. Varios de los invitados que se han ido no han tocado la comida de sus mesas. También tendrá que pagar por esos platos». La amargura que había soportado durante 20 años, hoy, por fin, se había disipado. A partir de ahora, mi vida ya no giraría en torno a un hombre horrible y una suegra malvada. Ya no tendría que aguantar más. Podría trabajar tranquila y vivir en paz. Iba a vivir, por fin, para mí misma. Epílogo. La vida después de la tormenta. Ese día, al volver del hotel, el sol proyectaba una larga sombra a mis pies. Leire me dio una botella de té frío. Al abrirla y dar un sorbo, el sabor fresco y dulce me recorrió la garganta, y sentí que la rabia acumulada durante 20 años por fin se disolvía. El abogado me dijo que volvería a presentar las pruebas al juzgado para solicitar una orden de ejecución forzosa. El objetivo era que Fermín devolviera lo antes posible los 100.000 euros que había desviado, la indemnización por daños al hotel y los bienes gananciales que aún no se habían repartido, sin dejar ni un céntimo por el camino. Los tres no nos quedamos mucho tiempo. Fuimos a un pequeño restaurante, pedimos 3 platos de cocido caliente y, mientras comíamos, nadie mencionó a la familia de Fermín. No merecía la pena. Unas 2 semanas después, me llamó el abogado. El juzgado había emitido la orden de ejecución. Fermín tenía un plazo de 15 días para devolver los 100.000 euros, pagar al hotel unos 8.000 euros de indemnización, ya que, tras el desastre, el hotel tuvo que devolver algunas señales y limpiar el salón y repartir los bienes. ¿Y si no paga?, le pregunté. ¿Cree que se atreverá a no pagar?, rió el abogado. Su negocio de materiales de construcción, sin clientes, cerró hace tiempo. Además, le debe más de 10.000 euros a un proveedor. Si no nos paga a nosotros, el juzgado embargará el coche que está a su nombre. Entonces se quedará hasta sin medio de transporte. Más tarde, me enteré por los vecinos de que Fermín tuvo que vender el coche para pagar sus deudas. Obtuvo algo más de 20.000 euros. Una parte nos la pagó a nosotros, otra al proveedor, y con lo que le quedó, ni siquiera podía pagar el alquiler. Al final, se mudó a un pequeño y oscuro sótano en las afueras. Nada que ver con el hombre ostentoso que era antes. Alguien lo vio en el mercado, con una chaqueta vieja y descolorida, dudando delante de un puesto de verduras baratas. Ya no quedaba nada de aquel empresario.
Intentó buscar trabajo de repartidor, pero nadie quería contratarlo. Su fama de adúltero y ludópata se había extendido. Con su reputación por los suelos, su futuro era desolador. En cuanto a la amante, Yanira, después de salir llorando de la boda, nunca más contactó con Fermín. Una amiga de Leire la vio en un supermercado de su pueblo, con el uniforme de empleada, empujando un carro y reponiendo estanterías. Ya no había collares brillantes ni bolsos de marca. Por lo visto, al volver a casa y contarlo todo, su madre le dio una buena reprimenda y le dijo que se dejara de soñar con vivir de los hombres y buscara un trabajo decente. Se rumorea que ahora sale con un mozo de almacén del supermercado. Una vida normal, pero al menos ya no sueña con bodas de lujo. Seguramente, ha aprendido que la apariencia construida con el dinero de otros, tarde o temprano, se derrumba. La situación de mi suegra y Zoraida no fue mucho mejor. La pensión de 600 euros de mi suegra antes iba íntegra para su hijo y su hija. Ahora, con el hijo ahogado en deudas y la hija sin nadie a quien sacarle el dinero, empezaron a culparse mutuamente. Una vez, en el mercado, las vi discutiendo. «Todo es culpa tuya, mamá», decía Zoraida. «Por consentirle todo a mi hermano, se ha convertido en un adúltero. Ahora mira las consecuencias. Yo no puedo ni comprarme un vestido nuevo». «¿Y tú qué?», respondía mi suegra, llorando. «Si no le hubieras estado sacando el dinero todos los días, no habríamos llegado a esto». Discutían a gritos, con las caras rojas, mientras los que pasaban las miraban, pero nadie las detenía. Los vecinos habían visto cómo me atormentaban. Ahora, su situación era el resultado de sus propias acciones. Más tarde me enteré de que mi suegra ingresó en el hospital, Zoraida no pagó la factura y Fermín no tenía dinero. Al final, unas amigas de toda la vida de mi suegra hicieron una colecta para pagar los gastos. Al salir del hospital, mi suegra vivía sola y triste en su vieja casa, sin rastro de su antiguo orgullo. Mi vida, en cambio, mejoraba cada día. Después de medio año trabajando en la tienda, la dueña, contenta con mi trabajo, no solo me subió el sueldo a 3.000 euros, sino que también me encargó la gestión de los pedidos y el inventario. Más tarde, contrató a 2 empleados a tiempo parcial para que yo no tuviera que ir tan temprano a por la mercancía. A los vecinos les encantaba comprar en nuestra tienda. Decían que las verduras que elegía eran frescas y baratas. A veces, si algún anciano se olvidaba el dinero, le decía que se lo llevara y ya me lo pagaría otro día. Con el tiempo, me hice amiga de todos. La señora Isabel, por ejemplo, venía cada día a por verduras y a veces me traía bollos que hacía ella. Al señor Antonio le gustaban las manzanas un poco pasadas, así que siempre le guardaba algunas. En mi tiempo libre paseaba con Leire por el parque o hacíamos excursiones de fin de semana. El otoño pasado, fuimos a ver los colores de los árboles. De pie en la cima de una colina, mirando el bosque de hojas rojas y sintiendo la brisa fresca, me sentía increíblemente en paz. Mi viejo gato también engordó. Fermín miró el salón vacío, luego la factura que tenía en la mano y, de repente, le fallaron las piernas y casi se cae. «Se acabó», murmuraba. «Todo se ha acabado». Al verlo, no sentí ni una pizca de compasión, solo una inmensa sensación de liberación. Guardé las pruebas en el maletín, miré al abogado y a Leire, y me di la vuelta para irme. Al pasar junto a mi suegra, ella seguía llorando. No me detuve ni miré atrás. «Primero, vivas con quien vivas. Guarda siempre todos los recibos y documentos de la casa. No pienses, como yo antes, que en un matrimonio basta con la confianza. Cuando tienes que defender tus derechos, esas son las pruebas más efectivas. Si yo no hubiera guardado los libros de cuentas y los recibos de las tarjetas, nunca habría recuperado ese dinero. Segundo, si alguien te maltrata, no lo aguantes. Si cedes una vez, te verán como una persona débil y la próxima vez será peor». Cada tarde, cuando volvía del trabajo, me esperaba en la puerta y, en cuanto abría, corría a frotarse contra mis piernas, a veces trayéndome un juguete para que jugara con él. Antes, la casa siempre estaba llena de discusiones. Ahora por fin vivía en silencio. Una vez, la señora Isabel me contó que su hija discutía mucho con su marido, que él la maltrataba y ella no sabía cómo defenderse. Después de pensar un momento, basándome en mi propia experiencia, le di algunos consejos. La independencia económica te da voz y estabilidad. Cuarto, una verdadera amiga vale más que cualquier cosa. Si durante todo este tiempo Leire no me hubiera buscado un abogado y un trabajo, si el abogado no hubiera defendido mis derechos, si la dueña de la tienda no me hubiera apoyado, nunca lo habría superado. Rodéate de buenos amigos y ayúdense mutuamente en los momentos difíciles. La vida será mucho más fácil. Y quinto, si un matrimonio es insalvable, no te aferres a él. Es mejor cortar por lo sano. Yo aguanté 3 años más con mi exmarido, y cada día era más amargo y doloroso.
Después del divorcio, pasé por muchas dificultades, pero mi vida ahora es 100 veces más tranquila. La vida son solo unas pocas décadas. No te atormentes por alguien que no lo merece. La señora Isabel, después de escucharme, asintió. Tienes razón. Antes pensaba que, aguantando un poco, las cosas pasarían. Ahora veo que no. Estas palabras eran lecciones que había aprendido a base de golpes, de darme cuenta de lo que era importante después de perderlo, de aprender a vivir después de haber sufrido. Ahora, cada mañana, llego temprano a la tienda. Coloco las verduras y frutas frescas. Ver a los vecinos venir a comprar y charlar alegremente me llena de satisfacción. Por la noche, al cerrar la tienda y volver a casa, me preparo un plato de sopa caliente, con mi viejo gato haciéndome compañía. Al ver las luces de la calle encenderse a través de la ventana, siento que la vida, de verdad, merece la pena. Sé que todo lo horrible que pasé fue como una pesadilla, pero la pesadilla ha terminado y ha amanecido. A partir de ahora, voy a vivir para mí. Una vida feliz, tranquila y mucho mejor que antes. Y así, amigos, concluye el viaje de Ariadna. Una historia con un final donde la justicia no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable. El traidor cayó, los codiciosos pagaron su precio, y nuestra valiente protagonista encontró la verdadera paz en su nueva vida. Pero esta historia nos deja algo más que una satisfactoria venganza. Nos muestra el extraordinario poder de la preparación y la determinación. La victoria de Ariadna no fue un golpe de suerte. Se forjó en los meticulosos libros de cuentas, en los recibos guardados con esmero y en el botón de grabar pulsado en el momento justo. Esas fueron las armas silenciosas que acumuló durante sus años de paciencia. Y cuando finalmente llegó al límite, se convirtieron en pruebas irrefutables que demolieron por completo la mentira y la arrogancia de su exmarido. Además, la mayor victoria de Ariadna no fue el momento en que desenmascaró a Fermín en la boda, sino las mañanas tranquilas en la tienda de productos ecológicos, las tardes cálidas en compañía de su viejo gato, y la libertad de ser económicamente independiente y dueña de su propia vida. Ella demostró que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, sino construir para uno mismo una vida infinitamente más feliz. La historia de Ariadna nos deja una profunda lección. Nunca subestimes el silencio de una mujer, porque cuando decide que ya no va a aguantar más, su fuerza puede mover montañas, y la luz de la verdad, finalmente, vencerá a la oscuridad. Gracias por acompañarnos. No olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima historia.